¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Estado Nacional este domingo 3 de septiembre. Primer domingo del mes de septiembre, del mes de la patria. A una semana estamos del 11 de septiembre. Está el ambiente eléctrico, como dijo el presidente Gabriel Boric. ¿Qué conversaron Boric y Piñera en la reunión del viernes en La Moneda? Lo vamos a conversar en nuestro panel político. Además, conversaremos con la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Zevia, en la semana más compleja del proceso. ¿Se cumplirán los plazos para sacar adelante el texto? Son muy acotados los plazos. También abordaremos la situación económica de algunas clínicas. Exactamente, producto de la deuda que FONASA tiene con ellas por la ley de urgencia. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Bueno, ya estamos con nuestro panel político. Estaba sentado ya escuchando la introducción. Vamos a saludarlos de inmediato porque tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a decirles también que puedes revivir este capítulo, todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify. Puedes escuchar las entrevistas, el debate y la conversación. Estado Nacional Podcast. Nos tienen que buscar en Spotify o aquí a este lado, escaneando el código QR que aparece a esta hora en pantalla. Eso ya lo hicieron, obviamente, nuestros invitados, ¿cierto? Partimos por este lado. Gael Llomas, diputada de Convergencia Social. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista. Buenos días, gracias por estar con nosotros. A este otro lado, el diputado Francisco Undurraga, muy buenos diputado días. de Bópoli. Muy buenos días. Y Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. El ambiente eléctrico, dijo el presidente Gabriel Boric. El ambiente está eléctrico, está cargado. Incluso dijo, tengo miedo que si toco a alguien va a saltar, básicamente. ¿Qué quiso decir el presidente Gael Llomas? Mira, yo creo, a propósito de los 50 años del golpe, efectivamente que hay heridas abiertas, tenemos un tema que también se arrastra por la historia de nuestro país, ¿cierto? El hecho de poder todavía no contar con justicia, ¿cierto? Con verdad, con tener que hacernos cargo de la historia que conllevó violación a derechos humanos y que hoy día también sale a la luz porque se necesita tener un compromiso de nunca más, ¿cierto? Algunos han hecho ese llamado y creo que es importante. Eso se hizo en su momento, a los 30 años, básicamente. A los 30 años fue el nunca más por parte del ejército, ¿cierto? Pero el tema es que no es suficiente. Es que en la medida que se vuelva a plantear los 50 años o el mismo golpe militar, relativizando en el fondo el hecho como tal, el rompimiento de la democracia con el bombardeo a La Moneda, planteándolo y justificándolo, ¿cierto? Por la situación política anterior, la interpretación que uno pueda tener de ello, me parece que nos levanta nuevamente la necesidad de tener y contar con ese compromiso. Y por eso creo que el llamado que hace el presidente de la República, a que los partidos políticos renueven ese compromiso públicamente para que en el futuro y en el presente no sea un motivo de negociación. Porque ese es mi punto. Algunos plantean, no, es que mira, si tú me reconoces una interpretación del periodo del 70 al 73, de la UP, que sea de tal manera, yo te concedo comprometerme con no violar derechos humanos. No, yo creo que eso no es motivo de negociación. No, me refiero a cuando se plantea, por ejemplo, respecto a los contenidos de esta carta, de este compromiso, que debe conllevar no solamente el compromiso del respeto a los derechos humanos, sino también una interpretación de la historia. Y en la interpretación de la historia, solamente con esto cierro, yo creo que efectivamente uno puede tener miradas que son distintas y es legítimo. Es legítimo que tengamos miradas distintas, porque también tenemos visiones políticas distintas de proyecto país. ¿Es posible, Francisco Undurraga, es posible este acuerdo por la democracia al que está llamando el presidente Gabriel Boric en este ambiente eléctrico? Bueno, yo estuve con el presidente el miércoles en un acto de 140 años de la Tsunami, le di la mano y no me electrocuté.
y no vi que él se haya electrocutado tampoco. ¿Está exagerando el presidente? Yo creo que hay... Porque ahí mismo fue donde dijo esto. No, lo dijo en la mañana. Sí, bueno, pero ese mismo día. Hay un ambiente indudablemente de crispación. Yo creo que nosotros tenemos que asumir que este es un país que en sus orígenes es dividido. Todavía existen carreristas y o'higginistas. Hay una tendencia a la polarización, digamos, bastante alta en la historia de nuestra patria. Dicho lo anterior, yo difiero en una sola cosa. Yo evidentemente creo que el golpe de Estado no solamente es condenable, es repudiable, es el fracaso absoluto de la democracia. Yo diría que incluso antes del 70 se empieza a generar esa condición de crispación que mal resuelve la sociedad chilena y la política chilena en ese instante por la vía del golpe de Estado. Sobre el resto, yo creo que ya a estas alturas no vale la pena ni siquiera volver a recalcar el compromiso a los derechos humanos, las aberraciones que se cometieron durante ese periodo. Pero bueno, uno tiene que, cada vez que se sienta, tiene que ponerlo, digamos, sobre la mesa, a pesar de que la conducta, al menos nuestra, ha sido efectivamente esa y no es golpista. Yo creo que tenemos... ¿Pero tú crees que tiene que haber una... digamos, lo que Gael describe como una especie de transacción, digamos, que para firmar un acuerdo como lo quiere el presidente, también debiera haber un reconocimiento digamos, de la responsabilidad o de lo que ocurrió en la UP y que para algunos explicaría, no justificaría, entiendo yo, explicaría el golpe de Estado? Mira, a mí me pasa con el tema es que vuelvo a repetir lo siguiente. Uno, el golpe de Estado es la mala conclusión de la democracia, no solamente por el término de la misma, sino porque los actores políticos de la época no fueron capaces de generar diálogos profundos para poder salvar la democracia. Punto uno. Punto dos, me parece a mí que el llamado a firmar un acuerdo del presidente es todavía, por lo menos para nosotros, más que un llamado, es una intención de sacarnos al pizarrón, porque ninguno de los que estamos aquí conoce el texto. Nosotros sabemos de este llamado cuando lo hizo en su viaje a Europa, pero yo no le firmo un cheque en blanco ni a mi madre. ¿Me entiendes o no? Entonces, a mí me encantaría primero, antes de discutir si lo vamos a firmar o no lo vamos a firmar, es qué es lo que propone el presidente. Porque a lo mejor el presidente propone cosas que nos hacen unirnos tanto a Daniel, a Gael, a Cristian y a mí. Pero si no es así, bueno, yo creo que tenemos que trabajar más sobre el futuro que sobre el pasado. Senador Núñez, ¿usted sabe lo que contiene ese acuerdo que quiere firmar el presidente? Sí, pero mira, antes de eso una cosa que dijo Francisco que creo importante clarificar. Sinceramente, yo a mi madre sí le firmaría un cheque en blanco. No, yo también. Que le debo mucho. Le debo mucho. Mucho, y no puedo. Y tengo, así que eso es lo primero. Eso es lo primero. No. Hay un consenso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, a ver, por supuesto que es el presidente el que tiene que armar un texto. Yo creo que no sería lógico. Estamos a una semana. Sí, pero es que no sería lógico que los partidos, incluyendo los partidos oficialistas como el nuestro o el de Gael, estuviéramos nosotros diciéndole al presidente, mire, presidente, esta es la pauta para que usted se guíe de cómo no... O sea, nosotros entendemos que hay que darle un apoyo, una confianza al presidente, y ese apoyo se da en que, bueno, él tiene que hacer una propuesta. Yo entiendo que esa propuesta la va a hacer escuchando a distintos actores, y por eso el expresidente Sebastián Piñera fue a La Moneda a hablar con el presidente Boric. O sea, yo creo que esos son insumos que él tiene. Ahora, lo de fondo es, y tratando de responder a dos cosas que aquí se decían. Primero, ¿qué pasó en la Unidad Popular? Yo creo que por supuesto que políticamente hay distintas interpretaciones, pero yo creo que hay algo que se ha dicho que a mí me parece que hay que ser muy franco y directo en señalar. El gobierno de la Unidad Popular construyó una democracia avanzada, con perspectiva socialista, respetando al pie de la letra las normas de la democracia en Chile. No cerró ningún medio de comunicación, que es lo que se dice que se hace con gobierno autoritario. No prohibió ningún partido político. Respetó también al Congreso en sus atribuciones, nunca lo clausuró. Entonces, uno puede diferir de lo que hizo Allende, que polarizó, que no me gustaban sus discursos, que hizo esto, que hizo lo otro, pero Allende fue un demócrata cabal, absolutamente convencido. Tanto así que dio su vida para defender la democracia. Yo comparto plenamente esa frase, y la interpretación que la derecha puede hacer de eso, bueno, es parte del debate político. Y lo segundo... El presidente esta semana tuvo una muy mala frase en relación a los suicidios. Muy mala frase. Y lo segundo, para terminar, está bien, pero... y lo segundo es que claramente nosotros tenemos que unir a Chile, porque yo comparto que hoy día el país está de una u otra manera polarizado. No creo que esté en nuestros orígenes, porque todos los países tienen sus orígenes complejos. Esto es algo siempre que puede
desarrollarse y fortalecerse, pero tenemos que tener mínimos civilizatorios. Y yo creo que acá hay un mínimo civilizatorio que es la defensa irrestricta de los derechos humanos y condenar toda violación a los derechos humanos, independiente de quién la haga o a quién afecte, que hoy día está puesto en cuestión. ¿Y sobre la violencia? También lo digo al tiro. Y quiero dar un ejemplo de eso, porque a mí no me parece que las cosas no hay que dejarlas pasar. A mí me parece que es grave lo que ocurrió cuando el actual comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, de civil, va a ver al funeral de uno de los condenados por el asesinato de Víctor Jara, que se suicidó. Yo lamento el suicidio de esa persona. Yo no la voy a descalificar en lo que él hizo, pero sí quiero decir que eso se lee en la sociedad chilena y yo lo leo como una relativización a la violación de los derechos humanos. Dicen que era muy cercano a la familia. Está bien, se puede entender, pero entonces... Por eso fue de civil. Entonces, es una visita privada, sí, es una visita privada a la familia, pero no al funeral, porque el funeral estaba lleno de militares y exmilitares, y eso se lee políticamente y trasciende públicamente. A mí me parece que es un hecho que no es correcto en democracia. Y por último, algo que dijo aquí Francisco, termino al tiro, no hablo más, porque, que me dijo de la violencia. Es que, ¿sabes qué, Francisco? Aquí tú citaste a los padres de la patria, ¿verdad? O'Higgins, Carrera, Manuel Rodríguez, y los padres de la patria tuvieron que recurrir a la violencia para hacer de Chile una nación independiente y superar en este caso el yugo colonial que teníamos en ese minuto. Entonces, ¿no eran demócratas porque usaron la violencia? Entonces se justifican en ciertos momentos se justifica el uso de la violencia. Pero por supuesto, pues Constanza, si nosotros tenemos a los padres de la patria en la moneda, en todas partes les reconocemos que son demócratas aunque hayan tenido que usar la violencia. Y en el caso del Partido Comunista y en el caso del Partido de violencia, pero ya al máximo. Por supuesto. Entonces puede ser justificado por una parte de la sociedad. No, pues porque es un acto ilegítimo, porque la diferencia es que los padres de la patria fundaron una nación democrática porque no tenían otra opción. ¿O tú crees que O'Higgins quería usar la violencia porque tenía un rasgo violento en su ADN o José Miguel Carrera? No tuvieron otra opción. Es como que tú me dijeras entonces, y quienes lucharon contra el nazismo en Alemania y contra el fascismo y Hitler, eran personas que entonces eran en su ADN violento. Y yo lamento mucho la descalificación que se ha hecho del recién fallecido presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, porque él fue una persona torturada, presa en forma absolutamente ilegítima, nunca tuvo defensa legal. Y ahora más encima lo quiero mostrar, gente como tú, como un violento, cuando lo que hizo él fue defender la democracia que hoy día estamos teniendo en Chile, gracias a gente valiente que se arriesgó en su vida para efectivamente terminar con la dictadura. Cristian Valenzuela. Sí, la pulsión inicial, cuando uno escucha este tipo de conversaciones, es salir a rebatirle, por ejemplo, a varias de las afirmaciones del senador Núñez respecto a lo que fue el gobierno de Allende, respecto de una parte de la biografía del recientemente fallecido presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Y por lo tanto, es caer en esa mezcla de disputas históricas, políticas, que generalmente le hacen, no generalmente, yo creo que siempre le hacen mucho daño a la sociedad. Nosotros, al menos en la mirada que hemos tenido en este periodo y que intentamos cumplirla, ha sido abstraernos de esa discusión. Porque uno, legítimamente, este es el gobierno que los chilenos eligieron para que estuviera al mando del país en los 50 años. Y este gobierno tomó un camino respecto de cómo conmemorar estos 50 años. Y el camino está claramente diseñado, han tenido aciertos, errores comunicacionales, nombran gente, la sacan, cometen atrocidades lingüísticas como las que cometió el presidente, creo yo. Pero yo creo que ese no era el camino para llegar a un acuerdo, a firmar un compromiso. O sea, ¿tú crees que no está entonces, el horno para bollo en términos de que no está el ambiente para firmar un acuerdo? Yo solo hablo de la perspectiva, al menos de cómo lo veo yo. ¿Sí? Ellos eligieron ese camino. Nosotros hemos elegido otro camino. Y hoy día lo estamos ejerciendo por el mandato también de la ciudadanía en el Consejo Constitucional, que es cómo nosotros miramos no lo que pasó en los últimos 50 años, sino cómo nos proyectamos hacia los próximos 50 años. Pero no es evadir eso también, un debate que es, Connie, digamos, que es parte de la memoria. Muchas veces se ha dicho, y parece ya un cliché, que si los países que olvidan, digamos, lo que ocurrió, después puede existir el riesgo de que las atrocidades se vuelvan a repetir. Connie, ustedes están como haciendo como, nosotros no queremos hablar del pasado, queremos hablar solo del futuro. Es que cada uno tiene sus opciones. Yo al menos yo transmito lo que yo siento, en lo que yo puedo influir, en la esfera que yo me movilizo, y creo que no contribuye en nada a esa discusión. O sea, ayer, solo un dato, y algunos van a decir que estoy relativizando, no sé qué, a un ciclista lo mataron en Cerrillo por robarle el celular.
apuñalada. Ya. Apareció el cuerpo de una persona envuelta en frazadas en Valparaíso y una mujer descuartizada en Los Ángeles. Yo creo que para los chilenos que nos están mirando, los que tienen la valentía de mirarnos a esta hora por este programa, no sé cuánto, y las encuestas lo muestran, cuánto les llama la atención que los actores políticos nos agarremos aquí a gritos respecto a lo que pasó el pasado y cuánto les interesa que miren hacia el futuro. Esa es una definición. Es que, a ver, esta discusión es sobre el futuro, porque es no utilizar el bombardeo a la moneda para poder definir las diferencias políticas que podamos tener. Que yo te respeto tus derechos humanos y no tengo por qué violentarte para poder imponer mi posición o imponer un modelo, que fue lo que se hizo, porque en la dictadura se impuso un modelo en las AFP, en las pensiones, en la salud. Se hizo un desfalco del Estado, de las empresas públicas, privatizándola, y eso lo hizo Pinochet, por cierto, al mando de Pinochet, que tampoco no fue juzgado, a diferencia de otros dictadores. Por ejemplo, en Argentina se juzgó a Videla, en Alemania se juzgó a Hitler, y acá en Chile no se juzgó aquí hubo a juicio, Pinochet. lo que pasa es que no fue a la cárcel. Bueno, Claro. es que, Pero sí hubo- pero digamos, o sea, digamos, se murió en la impunidad, Y esa es nuestra historia. Entonces, por eso la herida está abierta y por eso es necesario también hacerse cargo de que cuando uno dice nunca más, es nunca más hacia el futuro, y por eso es importante y por eso me llama la atención que desde los republicanos ni siquiera, o al menos lo que plantea Cristian, ¿cierto? Sí, yo soy un asesor técnico. Perfecto, del es equipo, un ¿no? asesor de un equipo. Bueno, ok. Ahora. Se autobaja el perfil. Ahora. Ok. Pero me llama la atención y los invito a mirar y a tener un compromiso con respecto a esa lectura que va a ser importante, no porque sea un asunto del pasado, ¿cierto?, sino porque es una forma también de convivencia democrática. Yo quiero preguntarle al senador Núñez sobre las palabras del presidente, que fue precisamente a la salida, ¿cierto?, del velatorio de Guillermo Tellier, donde dijo, hay quienes, haciendo una comparación, pero dice hay quienes se mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. ¿Cómo interpreta esa frase? Mira, ¿El presidente? sí, se refería yo sé que una frase precisamente polémica. al ex brigadier Hernán Chacón, que había sido condenado el día antes eso tienen que por preguntar. por el asesinato de Víctor Jara. Claro, eso hay que preguntárselo al presidente. Yo no voy a interpretar. ¿Pero cómo lo interpreta? Yo lo que interpreto es que el presidente, al igual que muchos chilenos y chilenas, nos sentimos agobiados porque a pesar de que han transcurrido 50 años, medio siglo, fíjate, medio siglo, de brutales crímenes que nos siguen estremeciendo, al igual como nos estremecen las cosas que hoy día pasan con la delincuencia común, pero estos crímenes lo hicieron, agentes del Estado. Si eso es lo que no podemos dejar de lado, y por órdenes e instrucciones, todavía hay impunidad. Y yo te quiero decir que, fíjate que esa frase del presidente que provocó polémica, fíjate que no es nada al lado de lo que pasó anteayer. No es nada, o sea, es suave, ¿eh? Yo sé que ha sido catalogada de dura, pero escucha, anteayer, resulta que 2 de los condenados por el asesinato de Víctor Jara, 50 años después, pues ustedes me van a decir que Víctor Jara van a entenderme que no era guerrillero comunista, que cubano, agente cubano, era un cantante que fue brutalmente golpeado, todas sus manos rotas, 50 balazos tenía en su cuerpo. Le cortaron la lengua, entiendo. Mira, las atrocidades son terribles, yo creo que ¿y qué es lo que ocurre? Que 2 de las personas, 50 años después, condenadas por ese crimen, están prófugas. ¿Y saben quiénes son? Militares en retiro. Entonces, cuando están prófugos militares en retiro y el actual comandante en jefe del ejército va al funeral de una de las personas también condenadas, obviamente uno siente, y yo siento, que se relativizan los crímenes, las violaciones a los derechos humanos. Yo creo y me parece que son señales políticas que a una institución que yo respeto como el ejército, porque yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por ponerse a la altura de las circunstancias y dejar atrás también lo que ocurrió en Chile, y no podemos permanentemente creer que el ejército de ahora es el ejército del año, no sé, 75 u 80. No, por supuesto que no. Pero quien es comandante en jefe tiene que tener en ese sentido mucho cuidado. Yo entiendo que hay un tema humano que él ha señalado porque él conocía a la familia, perfecto. Daniel, pero tú estás Que desarrollando... lo lleve en el ámbito privado, pero ir al funeral, al velorio, es un acto político que él hace, Pero, que Daniel, no tú corresponde estás- como tú- comandante en jefe del a ver, ejército. Mira, claramente ahí podemos tener una diferencia, pero Sí, tú por estás supuesto. señalando que con la presencia del comandante en jefe en el velatorio, él se está haciendo cómplice incluso de una fuga de 2 personas, que por No cierto... dije eso. Pero, No, pero lo están metiendo pero dentro del Francisco- mismo saco. pues. No, yo lo que te estoy diciendo, no, es que déjame ser claro, yo te dije, y quiero reafirmarlo, en mi opinión, su presencia ahí
relativiza las violaciones a los derechos humanos. Y cuando la principal autoridad del ejército relativiza eso, por supuesto que hacia abajo y en su entorno se lee de distintas maneras. Yo creo lo que eso veo es una así aliciente a aquellos que se fugan y no asumen su a mí me toca responsabilidad ante la como justicia. presidente de la Comisión de Defensa y tengo muy buen diálogo con el comandante en jefe actual. Creo que el ejército también ha puesto de su parte en este periodo, digamos, precisamente para estar a la altura de los hechos. O sea, estamos en la discusión. No fue ningún comandante en jefe, por ejemplo, al lanzamiento del plan de búsqueda, que fueron invitados. Bueno, yo no sé, pero a nosotros, cuando a nosotros nos invitan, yo en mi caso particular, en el caso del plan de búsqueda, yo hablé con el ministro de Justicia, yo creo, y yo estoy de acuerdo con él mismo, y mi partido está de acuerdo con él mismo, y yo creo que nadie puede negarse a aquello, pero lo hacen el mismo día y a la misma hora que nosotros tenemos que estar sesionando en la Cámara de Diputados, por lo menos es lo que nos pasó a mí, yo le di mi excusa. Me consta que cuando a nosotros nos quieren invitar de verdad, recibimos un WhatsApp y 5 o 6 llamados de las avanzadas preguntando si va a ir o no va a ir, etcétera, etcétera. En este caso... Aquí lo que tú dices es que se les yo invitó no sé a si última hora para que no fueran. No sé si para que no fueran. Yo no voy a entrar a calificar aquello. Pero honestamente yo creo que es bueno que después de 50 años uno se haya llegado a generar justicia e impartir la misma por parte de los tribunales en el caso de Víctor Jara, y yo espero que también en los múltiples casos que están pendientes. Después vamos a conversar de la fiscal Rutherford, digamos, que desperdició 7 años que al final todavía no llegan a ninguna conclusión real en relación a lo que pasó con el desfalco también en el ejército. Antes de ir a Cristian, quiero preguntarte, tú dijiste algo también sobre la frase del presidente. ¿A ti te parece que el presidente debiera pedir disculpas por esa frase? Yo creo que es de una inhumanidad impresionante. El presidente, no lo sé en su caso particular, pero yo conozco y he sido amigo de al menos 2 personas que se han quitado la vida. Y creo que uno no puede estar calificando, porque el llegar a quitarse la vida, digamos, es claramente una persona que está perturbada, que está enferma y además tiene familia. Y la familia sufre el dolor como nadie. Si nosotros nos preocupamos del drama de los derechos humanos y que tenemos que hacerlo, también tenemos que preocuparnos, sobre todo porque el presidente es un abanderado de la lucha en relación a todos los temas, el TEA, a todos los temas mentales. Y me parece bien que lo sea. Es como si yo estuviera negando mi condición de discapacitado. Yo creo que eso no se hace. Con eso uno no puede jugar. Que él tenga rabia y que la sociedad tenga rabia porque la persona que fue juzgada finalmente no paga con cárcel es una cosa. Pero de ahí, digamos, a decir la frase que él dice, me parece, no es catolicismo, no es budismo, es inhumano. ¿Debiera pedir disculpas al presidente? Por supuesto. ¿Debiera pedir disculpas al presidente? Además, el presidente ha pedido disculpas de tanta cosa, además. Bueno, yo la verdad es que primero eso es una interpretación que uno puede hacer y me parece que a esta altura no se ha aclarado efectivamente a qué se refería. Y no se va a aclarar porque obviamente Pero si fuera así, que es lo que todo el mundo interpretó y el presidente no ha salido a decir que no lo fue. Efectivamente, es una interpretación, y no se ha aclarado. Yo me quedo con eso, en realidad. Pero si fuera así. A ver, mira, yo es que creo que... Pero si la frase lo hubiera dicho yo como dirigente político de centro-derecha, me estarías cocinando en este minuto. Voy a plantearlo en estos términos. Lo voy a plantear en estos términos. Creo que la herida tan profunda que tiene el país, empezar a plantearla en estos términos, ¿cierto? Por favor, reconóceme tú ahora, discúlpate por este dicho, cuando ni siquiera tenemos verdad para poder encontrar cuerpos de detenidos desaparecidos. O sea, pero de es eso un estamos empate. hablando. Y al contrario, o sea, para esa familia es un empate. Creo que no hay empate posible. No hay empate posible cuando hablamos que hubo un rol por parte del Estado. Un rol por parte del Estado y también de partidos políticos que estuvieron ahí presentes, ¿cierto? Y a pesar del compromiso que ahora, o hace 30 o hace 20 años pudieron adquirir, cuando uno tiene un compromiso real, no debería ver frases como la de Iván Moreira, vimos hace un par de días, que señaló, no, es que mira, no hay incentivos para que los presos de Punta Peuco
señalen cuál es la verdad y así poder encontrar los cuerpos de los detenidos. Yo más que hablar de los incentivos sobre este tema en particular, que es actual, no es pasado. Primero coincidir con el senador Núñez. Aquí hay un fallo de la justicia que salió un par de días antes del definitivo, que establece una verdad judicial. Pueden haber reclamaciones, alegaciones, pero entiendo que se acabaron todas las etapas. Y lo que establece ahí es que esta persona fue condenada por el homicidio de Víctor Jara. Un homicidio que, como relata el senador, incluyó una ráfaga de balazo, incluyó mutilamiento de los dedos, le cortaron la lengua. O sea, yo al menos no avalo esa acción para nada, la condeno absolutamente y no tengo problema en hacerlo. Y por lo tanto, si la justicia determinó eso, hay una sanción, una condena que se tiene que cumplir. Obvio. El problema de la frase del presidente, porque yo no le puedo exigir al presidente que le haga un homenaje a esta persona y la invite a la cárcel. No tiene que ver con eso. Yo habría esperado que no se pronunciara. Si el problema es también el presidente, en la posición que tiene, en la plataforma que tiene, en el micrófono que tiene, en ese momento, hace, como dice Francisco, un acto profundamente inhumano. Porque yo no tengo idea lo que pasaba por la cabeza de esa persona en el momento de tomar esa decisión. Coincido, debe ser sin duda una afectación mental. No sé si él, entiendo, durante el proceso se manifestó siempre inocente, si había... No es necesario entrar ahí, y el presidente no debió haber entrado ahí. Pero si yo quiero invitar a todos los sectores a firmar un compromiso, a tratar de mirar hacia el futuro, reconociendo todas las violaciones de los derechos humanos con un ánimo de reconciliación, no agarro un micrófono y hago una comparación tan brutal como esa, que independiente de la persona, y aquí voy, ¿qué pasa por la mente y la cabeza de la familia de él, de su esposa, que estaba a metros en el momento en que escucha el disparo y esa persona se mata? ¿Qué pasa con los hijos, con los nietos, con los amigos, cuando ven que el presidente de la República se manda una frase como esa? Y yo en esto, yo siempre me ha tocado en las columnas que escribo o en los comentarios que hago, reconocer siempre que el presidente Gabriel Boric es uno de los presidentes que más ímpetu, como diputado, como candidato y como presidente, le ha puesto a los problemas de salud mental. Y me parece que es una aberración lo que dijo. Sí. Entonces, yo no soy quien para exigirle... Solo voy a terminar con esto y no hablo hasta las 11:36. Yo no soy quien para pedirle disculpas y para exigirle arrepentimiento ni nada. Pero si quiere contribuir, no debió haber dicho eso y debió tener alguna reflexión. A ver, a mí lo que me impresiona mucho, y se lo digo muy directamente a Francisco y a Cristian, es la capacidad que tiene la derecha chilena para transformar a quienes son víctimas en victimarios. O sea, yo no estoy defendiendo... pero déjame hablar, yo te escuche. Ahora resulta que el problema es el presidente Gabriel Boric y sus palabras, el dolor que causaron, y estamos dejando de lado y tapando en esa frase y en este debate todo lo que ocurrió y las brutales violaciones de los derechos humanos, lo que se haga él. Y de que aquí todavía no aparecen los cuerpos desaparecidos. ¿Por qué? Disculpa, porque gente... Deshonestidad intelectual, Daniel. No, yo quiero terminar de hablar. Bueno, tú después me tratas de deshonesto. Si en el debate uno no tiene que enojarse porque es debate. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que estos militares, porque no fue un condenado, son 6, ¿ya? Y todos ellos no han dicho, por ejemplo, dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos y siguen generando ese dolor que ustedes relatan con tanta conmoción y que lo entiendo, que ocurrió en una familia. En un minuto hay familias que lo llevan 50 años viviendo todos los días. Y resulta que frente a eso, a esa máxima, porque eso es también inhumanidad, yo no veo el llamado del Partido Republicano a los militares para que digan dónde están los cuerpos detenidos desaparecidos, si esos cuerpos no se esfumaron. Hubo una acción del Estado de Chile ordenada por altos mandos que lo hizo desaparecer. Yo te pido, Cristian, que todo el dolor que tú relatas, ahora le pidas a nombre del Partido Republicano o de tu institución de asesores a los militares que digan la verdad y que digan dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Que terminen con este dolor que arrastran familias chilenas por décadas. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y también tu candidato Kast ha sido insistente en ese esfuerzo, en exigir, por ejemplo, con todo lo que ha ocurrido en el servicio médico legal,
respecto de la identificación de los cuerpos, que ha llevan planteado 22 eso. años. Porque yo... ¿Y por qué no lo hace el partido? Acá lo echaron del Partido Republicano, ¿por qué no lo hace el Partido Republicano? ¿Cómo? ¿Perdón? Acá se lo sacaron del Partido Republicano. No, es militante del Partido Republicano. Ah, bueno. Entonces me encantaría que fuera una declaración oficial del Partido Republicano para que yo tenga la certeza que hay una decisión institucional, porque yo de repente veo que algunos de ustedes dicen una cosa y después las máximas autoridades de su partido, incluyendo José Antonio Kast, candidato presidencial, yo nunca lo he visto a él hacer ese llamado a los militares. Yo le pido aquí, en esta... Ahí está su cámara. Gracias. A José Antonio Kast que le pida a los militares que digan toda la verdad, actuales y en retiro, que saben sobre las violaciones a los derechos humanos y dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Creo que eso es un gesto de humanidad que lo enaltecería como figura política y lo emplazo a que lo pueda hacer. Cristian Valenzuela, ¿tú estás de acuerdo que debiera ocurrir eso? Yo vuelvo si hay a información que tengan las Fuerzas Armadas en retiro o no en retiro, si hay alguna información, la entreguen, que este es el momento para entregarla. Yo vuelvo a mi paradigma inicial, que tiene que ver, nosotros tenemos una vocación de futuro. Pero eso es presente, hay casos abiertos, bueno, hay casos abiertos, hay gente que todavía no ha encontrado a sus familiares, más de 1.400 personas. Y la justicia está encima del tema, saca al azar un plan de búsqueda, nadie se opone a eso. No, sí, pero en el plan de búsqueda debiera también haber un acto, una acción de las Fuerzas Armadas que para entregar información que todavía no han entregado. De las personas que participaron en estos hechos, por supuesto que sí. Si alguien sabe que hay alguien que asesinó a alguien y ese cuerpo está enterrado en algún lugar, por supuesto que tiene que salir a decirlo. Quiero ir a la reunión del presidente Boric con Sebastián Piñera, con el expresidente Sebastián Piñera, el viernes, que fue como que dicen que no supo nadie, que fue una llamada del presidente que no le preguntó ni le contó a nadie y llamó directamente al expresidente Sebastián Piñera. Su partido apoyó la reunión, pero hay partidos de centro-derecha, digamos, de derecha, como la UDI, que encontraron que no era apropiado que el presidente Piñera fuera a esa reunión con el presidente Boric. Bueno, está bien. Como toda coalición tiene diferencias. Yo creo que el diálogo no se puede agotar nunca. El presidente Piñera va en su condición de expresidente de la República y no es jefe de coalición, porque no es el jefe de la coalición. Y me parece bien que lo hayan invitado, que un buen gesto por parte del presidente Boric. A ver, yo creo que se vienen acercando posiciones personales entre el presidente Boric y el presidente Piñera hace ya bastante tiempo, y el presidente Boric ya no lo apunta con el dedo ni lo amenaza que lo va a perseguir por cielo, mar y tierra, sino que lo invita a viajar juntos, ir a un cambio de mando. Han tenido múltiples reuniones y todo lo que se genere diálogo, no solamente a nivel oficial, sino también, entre comillas, extraoficial, siempre va a ser bueno. La democracia y los parlamentos están para parlamentar y nosotros tenemos que tender a ponernos de acuerdo. Y si el presidente Boric logra generar un puente con el presidente Piñera y el presidente Piñera puede traspasarnos información a nosotros que sea valiosa para los efectos de lo que yo creo que el presidente Boric quiere, que es tener un país a lo mejor no unido en la forma, pero sí que más dialogante, con menos crispación, bienvenido sea. ¿Cuál es el problema? Gael, ¿te parece bien la reunión? Bueno, en el marco que tiene además el presidente de la República, la invitación que quiere hacer a los exmandatarios y también a los partidos políticos está dentro, ¿cierto?, de la esfera que me parece condicionante para lograr esos compromisos. Ahora, yo sí esperaría, porque en este caso se le quitó el piso, ¿cierto?, por parte de los partidos políticos de Chile Vamos a esta asistencia, pero no es una asistencia que los represente a ellos y por lo tanto la invitación sigue pendiente de ser respondida por parte de los partidos políticos de Chile Vamos. ¿Qué invitación? ¿A firmar el acuerdo? A firmar el acuerdo. ¿Pero qué acuerdo vamos a firmar si no hay texto? Te llegará es una hoja en blanco. Pero hay una Esto es el acuerdo en este minuto. Pero para mira, que tú lo escribas. La invitación, mándale la carta. Se la mandaremos, se la mandaremos. No. Oye, pero si la Gael la tiene, que me la mande a mí también. Oye, pero no quiero que no se la mande solo al Pancho. Mostrémosla aquí. Hay un documento compartido en la plataforma. Mucha conexión todavía. No. Pero es una invitación que ha hecho el presidente con el solo contenido de comprometerse al respeto a los derechos humanos en el marco de que se cumplen 50 años.
y a comprometerse con respetar la institucionalidad democrática. Yo creo que esas dos premisas no debiera ser objeto, Yo no ¿cierto?, quiero de incendiar duda la o de comarca, matiz. pero quiero decir una cosa. Ustedes nos acusan a nosotros de tener una tentación y una desviación profunda en la caricatura a ser golpistas. Como derecha, centro derecha, cómplice, cualquier cosa que uno dice, siempre está haciendo algo que vaya en relación a eso. Pero aquí las cartas democráticas también las tienen que poner ustedes, y no sobre los 50 años, sino sobre el ejercicio de violencia más profundo que han tenido estos 30 años, que es el 18 de octubre. El 18 de octubre aquí estuvimos a 200 metros de que una turba entrara a La Moneda. Estuvimos no solamente con la quema de múltiples estaciones de metro, sino además estuvimos con declaraciones de dirigentes del sector de ustedes, como el exdiputado Gutiérrez, digamos, que llamaban a derrocar al presidente Piñera. Entonces, si nosotros queremos de verdad construir hacia el futuro, a mí me gustaría que esto no solamente tenga un irrestricto apoyo a los derechos humanos, una condena a la violación de los mismos, a un refuerzo a la democracia, pero también a cómo ejercemos la política y la política no violenta. Pero disculpa, Constanza, o sea, de lo que dice el Pancho, a ver, pero es que aquí hay que ser bien directo también, o sea, a ver, yo te quiero decir, Lo estoy Pancho, diciendo de frente, no lo estoy diciendo chanfleado. Por eso, sí, yo también te quiero responder directamente, a eso me quería decir, o sea, referir. A ver, mira, estamos hablando del crimen de Víctor Jara, ¿verdad? Sí. Bueno, pero a mí se me olvidó hablar del crimen de Romario Veloz, muerto el día 20 de octubre en La Serena por militares que dispararon con sus armas de guerra, puestos en posición de tiro en 2 filas completas, y que aparte de matar a Romario, dejaron a César, un trabajador, y a Rolando heridos gravemente. Rolando y eso es con condenable disculpa, absolutamente. Está bien, pero quiero terminar de hablar. Rolando con una parálisis de su cuerpo que le acompaña hasta el día de hoy y que lo tiene imposibilitado de trabajar. Una familia destruida por esa situación. Entonces, tú me dices, ¿quién ejerció la violencia? Resulta que esas personas ahora fueron condenadas como culpables. El capitán del ejército y todos los tres autores materiales. Entonces, y eso está bien. Cuando, discúlpame, cuando en democracia... Senador, pero es que yo tengo que hablar, si no, sí, yo lo escuché a son ustedes. las 11:36, yo me comprometí, me toca a mí ahora también. No, ya termino, déjame terminar. Entonces, cuando ustedes me dicen, comprométanse a que nunca van a usar la violencia, nosotros tenemos ese compromiso. Sí. Absoluto. Y por eso, cuando nos pareció que Sebastián Piñera había actuado mal como presidente de la República, lo que hicimos fue una acusación constitucional. Usamos las herramientas que la Pero el Constitución Partido nos da. Comunista antes, Usamos el las mismo herramientas día, que la 18 de Constitución octubre, nos da. pidieron la El renuncia del partido- presidente. Porque nos pareció, pero no había pasado sí, nada de esto Constanza, que porque nos pudo escribir todavía. pareció que sacar a los Constanza. militares a las calles con Pero si armas la de pidieron guerra y antes con órdenes incluso, de disparar. antes incluso. Antes, porque sabíamos lo que iba a O ocurrir. sea, ustedes denme el número del loto Pero de por, hoy día supuesto, domingo. pero por supuesto que sabíamos lo que iba a Tony. ocurrir. Si tú sacas a militares a las calles en democracia con la orden de disparar y como se los incitó cuando en Chile había teóricamente una guerra que instaló en ese minuto el expresidente Piñera, obviamente ocurrió lo que ocurrió. Y te Tony. estoy hablando por los Claro, hechos pero el que 18 de ocurrieron octubre todavía no había absolutamente. ocurrido nada de eso. Sí, Ese es el Constanza, punto. pero es que nosotros no estamos de acuerdo que la protesta social en democracia se resuelva y se actúe sacando a los militares con la orden de las armas Lo de que guerra pasa a es que disparar. el Eso senador- es exponer a la muerte a chilenos y chilenas, y eso ocurrió en muchos puntos del país. Y eso es un cuestionamiento que hasta el día de hoy nosotros mantenemos sobre Sebastián Piñera. El Ahora, senador ¿por eso Núñez- entonces avalamos la violencia? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, por favor? Pero Núñez ¿No tiene nada que ver? confunde la protesta social con delitos, saqueos, incendios y una serie de actos En la totalmente... Cosas Serena que no había- avalamos en la nosotros. Serena no había ningún delito. ¿Hasta cuándo va a hablar, senador? Porque usted también porque permite tú no al puedes resto mentir, po. compartir. A ver, tú No, estabas es el que, 20 de mira, septiembre en La yo le voy a Serena decir lo diciendo siguiente. que 20 de octubre. Ustedes 20 de octubre, confunden perdón, que en la estaba ahí protesta en el minuto. social con la protesta violenta, con delitos, con saqueos, no. con incendios. ¿Y cuándo avalamos el Partido los delitos, Comunista, como no, el pero- Partido Comunista, es que pero si te no me puedo deja hablar, Gael, no puedo pero si no te- te puedo parlamentar. solamente ahora. Bueno, usted me Yo me avisa callo. a qué hora puedo hablar yo, termino su argumento. Solamente un punto. Dale. ¿Cuándo avalamos Disculpe, los Tony, por delitos? atribuirme ¿Cuándo la- avalamos los la delitos? moderación. ¿Cuándo avalamos los delitos? Cuando votaron en contra de todas las leyes que ¿De cuáles justificaban leyes? esto. Co- El bueno, Partido que así- Comunista se habla al así con primer generalidad, día no se puede. pidió la renuncia del presidente Piñera. Lo acusó constitucionalmente 2 veces. Y el senador Núñez, aquí presente, pidió que el presidente Piñera se fuera a la cárcel por criminal. Textual. Cito al senador Núñez. Sí, claro. Piñera a la cárcel por criminal. Hablemos Pero de si hay una democracia. responsabilidad política en los Usted- crímenes como el que te pero acabo de ¿cuál es relatar, la- cuál es la- hombre? Si lo el determinó la crimen- justicia El crimen que usted de Romario. usted acaba de decir. Sí, pues. Que la justicia determinó. ¿Esa justicia condenó al presidente Piñera, sí o no? Pregunta súper concreta. No. ¿Sí o no? Ya. ¿El presidente Piñera se tiene que ir a la cárcel por ese delito? Yo creo- ¿Sí o no?
Yo creo que el presidente... ¿Sí o no, Yo senador? te respondo, pues si tú me estás emplazando, yo te escucho. Pero sí o no. Si la Sebastián Constitución limita. Piñera tiene una responsabilidad política en los crímenes y violaciones de los derechos humanos que cometieron las Ya. Fuerzas Armadas ¿Y la Carabineros responsabilidad política después lleva a del la estallido cárcel? social. ¿Lleva a la cárcel, sí o no? En mi opinión, ¿En su opinión? puede llevarlo a la cárcel. En su opinión, la responsabilidad política puede puede llevarlo llevar a a la- la cárcel. Sí. Esto es un nuevo consenso democrático. Pero por supuesto, porque cuando ¿Usted tú... cree que Fidel porque cuando Castro tú- se debió haber ido a la cárcel o no? Pero, a ver, Es que, cuando tú- es que estamos comparando estándares democráticos. No quiero llevarlo al tema de Cristian, Cuba. mira, No hablemos de Cuba. Bueno, Cristian. escúchame, Pero es que te voy a responder. Tú me emplazaste, pero tú me emplazaste, yo quiero explicar en mi respuesta. Si es que puedo. Si, Explíquele su respuesta, porque yo la Bueno, encuentro incomprensible. Es cuando primera vez Sebastián Piñera que el era- Partido Comunista avisa que la responsabilidad política lleva a la cárcel. Eso es propio de un régimen totalitario Oye, que no pero cree en la si democracia. hicieron eso con... Si acusaron al ministro Jackson hace poquito nomás Pero no va a la de cárcel, delito. pues. No. Pero- Acusaron de delito. La UDI, la bancada de la Cosa- UDI, ya, pero no. acusó de delitos al ministro Pero Jackson y por eso lo delitos, sacaron de pero su nadie- cargo. nadie espera No, que el pero si lo ministro hicieron Jackson se vaya a la cárcel lo por la hicieron Constitución así. Lo Constitucional. hicieron así. yo creo- Si lo acusaron de delito. Es de antología, senador Núñez. Y ojalá le explique para que la podamos entender. Pero la- Bueno, yo quiero explicársela, creo que Gael también lo decía. A mi juicio, la responsabilidad política de Sebastián Piñera como presidente de la República, al dar la orden de sacar a los militares con armas de guerra y no tomar medidas en las reglas del uso de la fuerza para limitar el uso de las armas de guerra contra civiles desarmados, es una responsabilidad que es política, en mi opinión, administrativa y que puede ser también penal. Porque él es presidente de la República y él toma una decisión. Entonces, si yo soy presidente, bueno, pero déjame explicar, hombre, si yo soy presidente de la República y digo, esta situación es tan grave, te pongo un ejemplo, terremoto, y hay saqueo, y yo digo, saco a las Fuerzas Armadas, yo tengo que ordenarles y darles una Muy- instrucción muy breve. cómo salen, porque Muy- ellos no salen con sus armas de guerra a combatir a un enemigo, como se les dijo públicamente por el propio presidente muy de la breve, República ese una minuto cuando frase, dijo estamos una en frase, guerra. Nos tenemos Por que ir a supuesto que comerciales. tienen Válido, que, entonces por me supuesto retrotraigo que lo que dije porque- ellos tienen que hacerse porque cargo de es salir bueno- con es bueno que un el senador- criterio el y una senador- actitud disuasiva que no implique Sí, poner en riesgo la vida de las senador, personas. Un segundo. Es bueno que el senador acaba de aclarar la responsabilidad política no lleva a la cárcel. Yo ¿Cómo lo no? invito. ¿Cómo no? No, porque usted acaba de decir que la eventual responsabilidad penal del presidente es lógico. Yo lo invito a que en vez de invitarlo a la moneda, se querelle contra el presidente Piñera y lo lleve a la cárcel, si se pero presentaron cumpla querellas. sus Se promesas. presentaron Se querellas. presentaron querellas. Sí, Pero se se presentaron No, pero el senador querellas. Núñez no ha presentado ninguna Se querella. No, pero presentaron se querellas. presentaron Sería querellas. bueno que lo Momento, hiciera, se senador, a ver presentaron si 19 pone las minutos para las palabras 12 del en lo día. que- Hacemos una primera pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en nuestro panel político de Estado Nacional. Un sistema. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel político. Hablemos del informe de Contraloría sobre, en este caso es sobre Democracia Viva. Caso convenio, ¿cierto? La Contraloría está preparando varios informes, está investigando de alguna manera por regiones. La investigación que hace Contraloría, para que quede claro, no es la investigación de delitos, eso lo hace el Ministerio Público, que también lo está haciendo. Esto es, digamos, el actuar de los funcionarios públicos. Y en este informe, que se centra en el caso Democracia Viva, pero también aparecen nombradas otras fundaciones, es un informe bien lapidario donde se habla y se apunta sobre todo al ex-seremi del MIMBU de Antofagasta, pero también habla de las responsabilidades, varias veces, no sé si ustedes se leyeron el informe, pero varias veces habla del nivel central y de la falta de regulación que había, falta de fiscalización. Bueno, y la pregunta es si está en riesgo la permanencia del ministro Carlos Montes a raíz de este informe. Francisco Undurraga. Que la oposición, digamos, está pidiendo, algunos, está pidiendo la salida ahora a raíz de este informe. La democracia cristiana también. Sí, el jefe de la bancada de la ADC también Sí. solicitó Erika Edo, sí. la salida del ministro Montes. Yo creo que nosotros tenemos que separar la figura del parlamentario Montes con la figura del ministro Montes. ¿En qué sentido? No, porque uno lo vio y lo vio actuar, digamos, en la Cámara y probablemente siendo presidente de la Cámara y miembro de la Comisión de Vivienda prácticamente toda la vida, de ser de los políticos que más sabe de vivienda. Pero aquí claramente hay una responsabilidad política y no se puede eludir. ¿Cuál es esa responsabilidad? Bueno, él es el ministro, por definición, es el jefe político del ministerio, el representante del presidente en el ministerio, el subsecretario, el jefe administrativo, pero quien lleva la responsabilidad política son los ministros. Ya, pero ¿qué eso podría no haber es hecho? No, o tendría que haber sabido lo que estaba pasando, porque esto de frente la responsabilidad la pone en el CEREMI. Evidente, pero probablemente las políticas que ahí emanaron, y es lo que dice la Contraloría, es que los controles fueron laxos.
Desde ese punto de vista, cuando uno es en la cabeza de una organización, se debe preocupar, digamos, de cómo están los controles que se está ejerciendo y cómo estamos desarrollando la actividad. Ahora bien. La actitud también, y lo ha dicho el ministro, ¿sí? Viene de tiempos antiguos. Bueno, pero aquí no hay empate, aquí no hay empate. O sea, si uno aquí, digamos, no porque se hayan hecho mal las cosas antes, cuando uno toma, tiene que enmendar el rumbo, no puede seguir en la mediocridad. Yo valoro que la Contraloría, digamos, haya emanado este informe, y por sobre todo valoro además que el Consejo de Defensa del Estado se haya querellado, porque eso va en la línea de lo que yo quiero creer que sigue creyendo el presidente de la República, que aquí es caiga quien caiga. Y desde ese punto de vista, no, como lo hemos repetido aquí y en todas partes, no caben las defensas corporativas. Para nada, y todos tendrán que asumir su responsabilidad. Uno una responsabilidad política y otro una responsabilidad judicial. Gael. No, es que no ha variado esa posición. No ha variado esa posición. No ha variado la posición de que caiga quien caiga. Obvio. Tanto del gobierno como también del Frente Amplio. Y así ha sido nuestra actitud respecto a los militantes que estaban involucrados, que ya no están. De RD. De RD, que ya no son, o sea, no son militantes de RD. Y también se han tomado medidas por parte del gobierno para abordar esto con el carácter que tiene y la dimensión, porque esto es a nivel institucional. Estamos hablando que 61% de los casos investigados corresponden a las gobernaciones regionales, que son autónomas del gobierno central. Sí, esos informes vienen de esto. También. Entonces, por eso yo creo que esa es la mirada que hay que tener respecto a estos casos para tomar las medidas que solucionen y que den en el clavo. Y que no, ¿cierto?, todos apuntemos finalmente a un gobierno u otro, porque pero de hecho... en este caso mismo, cuando se enfrenta, digamos, este informe, que es sobre lo que pasó en Antofagasta, sobre el Ministerio de la Vivienda, en el caso de Democracia Viva y también con otras fundaciones. Por ejemplo, una de las irregularidades que se detecta, y que el Contralor mismo dijo que él consideraba que era una de las más graves, es que hay una lista de personas, que son 15, que estaban trabajando para la Ceremi o el Serviu de Antofagasta y al mismo tiempo eran contratadas por las fundaciones con que trabajaban esas entidades. O sea, digamos, lo que pasaba aquí básicamente es que el Serviu o la Ceremi le asignaba un convenio a una fundación y le decía, este convenio viene con esta lista de personas a las que ustedes tienen que pagarle el sueldo. Personas que no trabajaban en la fundación, que ni siquiera las conocían, pero que ocupaban un puesto. Era una forma de tener personal en la Ceremi y en el Serviu de la vivienda. ¿Eso es posible que el ministro no haya sabido eso? O sea, mira, primero, yo no puedo tener una posición fehaciente respecto a eso porque creo que hay una investigación que debe dar también con los responsables al respecto. Si hay datos y hay argumentos que nos dan cuenta de responsabilidades, no me cabe duda que se van a tomar, como se ha hecho hasta ahora. La subsecretaria que estaba en ese momento, de hecho, dejó su cargo asumiendo una responsabilidad política de por medio. Ya. Y ahí, entonces, si hay antecedentes, perfecto. ¿La responsabilidad política? O sea, por ahora eso es lo que hay de antecedentes. Si hay antecedentes que refieren a otras responsabilidades políticas, se tomarán. Y esa ha sido la posición que se ha tenido y se va a mantener. Ahora, yo quiero también apuntar con algo. Cuando se habla de tomar medidas que enfrenten esto con la dimensión que tiene, yo echo de menos también que en las medidas legislativas nos pongamos de acuerdo, porque nos explica por qué. Por ejemplo, el Partido Republicano en la convención votó en contra de las medidas que apuntaban a combatir, por ejemplo, la corrupción en estas materias y contar con más transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de privados. O cuando se votó en contra, no tan solo del Partido Republicano, sino también algunos parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que votaron en contra de levantar el secreto bancario. Nos explica por qué el consejero regional de Republicano en la Araucanía respaldó el traspaso de fondos públicos que se hizo y que se está investigando ahora a una fundación que no tenía ninguna experiencia al respecto. Entonces, seamos coherentes. Si pedimos responsabilidades políticas, también hagámonos cargo que hay medidas legislativas y medidas institucionales que se deben tomar. Y llegar a ese acuerdo me parece importantísimo porque no solamente tratar de sacar un rédito político de la situación, sino enfrentarlo con coherencia y no cuando te apunta al de al frente, sino que también cuando te apunta a ti. Cristian Valenzuela, hágase cargo. Sobre lo último, yo no sé cuán involucrada está Gael en el proceso constitucional, pero yo al menos puedo asegurar, porque estoy... Viene la presidenta del Consejo Constitucional unos minutos más aquí con entrevista. Vinculado técnicamente, le puedo asegurar que el proyecto constitucional que puede salir de este proceso
va a generar un antes y un después en materia de corrupción, transparencia y modernización del Estado. Se lo puedo asegurar. Usted puede hacer cherry picking, como le dice el presidente, de algunas normas, pero en el global, después de esto, los casos de corrupción, porque no nos desviemos de la atención hacia el Partido Republicano. El gobierno de hoy día es el gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista, junto con el socialismo democrático. Y en ese gobierno, lo que dice el informe del Contralor, han habido actos graves de corrupción. Técnicamente, este es un gobierno corrupto. No. Y ese gobierno corrupto tiene que asumir... No lo digo yo, lo dice el Contralor. No. Dice Lo que se dijo, cometieron se cometieron actos de corrupción en ese caso en particular. Tú estás acusando, tú estás metiendo en un saco a una alianza de gobierno. El gobierno, al gobierno en particular. El gobierno por un tiene caso actos en particular. De corrupción y por lo tanto el gobierno es corrupto. El 16% de los casos que se están investigando. Entonces con eso dejamos que el tema esté. Para terminar lo que estoy diciendo es mi que, punto, pero no, es que lo que te pido es que seas serio y no trates de buscar un rédito político haciendo una cuña que te quede bien. ¿Puedo hacerme cargo de la respuesta entonces? Entonces el Contralor acaba de decir que se cometieron actos de corrupción, por lo tanto, en mi interpretación, es un gobierno corrupto, y ese gobierno corrupto tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse responsable de esto. Yo considero que la subsecretaria no es suficiente responsabilidad. Creo que hay datos aquí que muestran un mal manejo del ministerio, que falta supervigilancia, falta de monitoreo, y esto es un caso, y puede estar pasando en otros lados. Lo que pasó en el gobierno anterior es sujeto de investigación, veremos si hay vínculos, pero aquí las herramientas, la flexibilidad que existía, no basta eso, basta que haya un grupo de corruptos dentro del gobierno y asociados con fundaciones de afuera para defraudar al fisco, y eso es lo que está demostrando la Contraloría. Eso es lo que hace la gobernación regional también yo de al la menos Araucanía, considero, que defendió tu consejero regional. Yo al menos considero que con estos antecedentes el gobierno debiera reevaluar la continuidad del ministro Montes, porque me parece que es poco sostenible. Aquí se pidieron, por ejemplo, los correos electrónicos entre la subsecretaría, la seremía, y se negó la posibilidad de conocer los correos electrónicos. Yo quiero saber si el ministro Montes, porque aquí hubo una auditoría 3 meses antes de la elección de mayo, antes de la elección de mayo, los funcionarios sabían que había una auditoría que develaba estas prácticas y se ocultó. Yo quiero saber si el ministro Montes está involucrado o no. Yo tengo un respeto profundo por el ministro Montes como parlamentario, pero si en su ministerio fue la base para que se cometieran estas defraudaciones, tiene que hacerse cargo, y si el presidente no ejerce la responsabilidad política, bueno, el Congreso tendrá que exigirla también. Mira, a mí me parece que hay tal vez un punto de consenso desde el Partido Republicano al Partido Comunista, y es que la corrupción es un cáncer de la democracia y tenemos que erradicarla. Yo creo que eso es un consenso. Y cuando digo de la democracia, creo que hay que ser súper riguroso, porque hay actos de corrupción en este gobierno y que el presidente Boric ha dicho que los va a combatir caiga en caiga. Pero lamentablemente hubieron actos de corrupción en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en el primero con la ley de pesca, SQM, con Dominga. También los hubieron, porque aquí se trata de decir las cosas como son, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con el caso Cabal, que tiene esos indicios, aunque no hay responsables presos, pero hay situaciones, a mi juicio, de corrupción igual. Y yo estuve en la comisión investigadora. Los hubieron con el expresidente Ricardo Lagos, con el caso Mopgate, que fue un caso de corrupción, de otras características por los sobre. Entonces, nosotros acá, si lo que los republicanos quieren es decir Boric es corrupto, me parece que se quedan con la consigna. Yo no se las concedo igual que Gael. No, el gobierno es corrupto. Yo nunca he dicho que el presidente es corrupto. Sí, pero es que van para allá. Pues, pero si hablan de gobierno, mira, tú estás haciendo asociaciones libres. O sea, lo que todos compartimos objetivamente, ¿ya? No, respiramos 30 segundos. Lo que todos compartimos es hubieron actos de corrupción en este gobierno. ¿Eso quiere decir que el gobierno es corrupto? Yo creo que no. Si tú lo piensas distinto, está bien. Tú lo piensas distinto. Ahora, la pregunta es, ¿qué medidas vamos a tomar para que esto nunca más vuelva a ocurrir? Yo soy un convencido que hay que fortalecer la transparencia y la capacidad del Estado de acción. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿por qué hay que contratar fundaciones privadas que también se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera? Y el de Ricardo Lagos también. No, si yo sé, si no quiero empatar. Si porque el Estado no tiene la capacidad. La capacidad. Eso es el argumento. Yo discrepo de eso, Constanza. Yo creo que el Estado tiene la capacidad y que hubo una especie de autocensura o de un veto autoimpuesto, en mi opinión, ideológicamente, y fíjate, distintos gobiernos,
para que el Estado desplegara esas capacidades. Oye, si en La Serena yo también hemos discutido cómo ayudamos a los campamentos. ¿Por qué no puede ir el serbio que tiene profesionales, que tiene gente, que tiene expertise? Si hacen no tiene suficientemente... No, pues si hacen un acto de corrupción tienen más por eso estaban contratando a otros Hubo funcionarios. una inhibición ideológica que limitó las capacidades del es, Estado. Entonces trató de hacerse el negocio con los privados. Y ahí es donde toda esta cosa se... No, el negocio fue el negocio entre los corruptos. El negocio con los privados y las fundaciones. No hay que meter a todas las fundaciones en un saco. No, pero Daniel, así como estamos... Pero en el caso, discúlpame, en el caso de las contrataciones del informe de la Contraloría, no es solo Democracia Viva. Yo no voy a empezar a nombrar las otras, porque no quiero estigmatizar a ninguna. Pero no es solo la contratación de funcionarios públicos por Democracia Viva. Habían a lo menos 3 otras fundaciones en Antofagasta que fueron... Y hay una fundación de los gobiernos regionales del Biobío que no tienen ni domicilio en el Biobío. Y son peores, sí. No tienen ni domicilio. Y también en Arica y en muchas partes. Y es totalmente reprochable. Ahora, mira, yo creo que el Estado tiene que fortalecer sus capacidades de acción. Daniel, yo creo que estamos de acuerdo y te apoyo en decir que efectivamente tenemos que combatir la corrupción, venga donde venga. Ya, en eso no hay drama. Aquí lo que llama la atención que el ministro Montes puede o no puede tener responsabilidad política, pero aquí hubo un acto concertado, según sale en el mismo informe, de personas que van a mal utilizar el aparato estatal a través del Ministerio de Vivienda, digamos, con algo que además ustedes han criticado tanto en la vida, no sé si tú en lo personal, pero que son los famosos cuerpos intermedios de la sociedad, que finalmente son los que dan vida a todo esto y que a mí me parece bien que así sea. Yo creo en la posibilidad de que la sociedad civil se organice en beneficio de. Ahora, no nos volvamos locos en terminar con todas las fundaciones o todas las organizaciones, porque yo creo que el 99,9% de las mismas no son corruptas. Mira, en general yo estoy de acuerdo contigo y comparto plenamente. Lo único que yo digo es lo siguiente: hay ámbitos en los cuales el Estado puede actuar directamente sin intermediar con fundaciones. Sí, pero en eso yo creo que había una definición ideológica de la concepción neoliberal que ha inhibido el rol del Estado. Para mí el caso más emblemático, ¿cuál es? El mismo que discutimos. Yo no entiendo por qué el Estado se inhibió de intervenir en los campamentos para resolver problemas básicos de vida y también hacer los futuros desalojo y traslados que haya que hacer, y tuvo que empezar a recurrir a privados. Yo creo que esa fue una dinámica perversa. Y no empezó con este gobierno eso. Aquí la definición ideológica, como lo plantean, es muy cierto. Seguramente él querrá que todo lo haga el Estado. Hay otros que queremos en la sociedad civil, pero independiente de los dos mundos. Independiente que fuera los dos mundos. Estoy escuchando. Si tenemos una fundación corrupta, como Democracia Viva, que no es una fundación fantasma como que nadie la conocía. Era parte de la red de centros de estudios de izquierda, participó en el plebiscito. O sea, los ministros, Vallejo, Jackson, todos participaron de sus conversatorios. O sea, estaba en el corazón del Frente Amplio esa fundación. Tan así en el corazón que estaba vinculado a una diputada. Eso es lo primero. Y eso puede ocurrir en el Estado también, con funcionarios corruptos que se corrompen en el Estado. Entonces, no pateemos la pelota hacia el lado. Hablemos de la corrupción y de las personas corruptas porque los funcionarios públicos tienen más responsabilidad. Claramente, igual fallaron los funcionarios. Nos queda un minuto. Reforma de pensiones. ¿Cerca o lejos del acuerdo? Después de las palabras de la ministra Jara, que dijo: si para la derecha ceder es que el gobierno mande toda la plata a la capitalización individual, eso no va a ocurrir. ¿Estamos más cerca o más lejos de un acuerdo? Yo opino, desde mi perspectiva técnica, lejana al mundo político, que no va a haber un acuerdo, porque los chilenos, no es la derecha la que pide esto, son los chilenos los que piden esto. Que ya tomaron la definición de que los fondos de pensiones, que sus ahorros... Por eso en base a la encuesta, en sus cuentas, encuestas, votaciones, todo está manifestado. Entonces, si la ministra no va a ceder, entonces no va a haber acuerdo. Cortito. Bueno, yo espero que haya acuerdo por los pensionados. Yo espero que podamos potenciar la PGU, yo espero que puedan crecer las pensiones. Pero ustedes están en conversaciones con el gobierno. Bueno, ¿no? Siempre estamos en conversaciones con el gobierno. O sea, pero el 6%, el 6%. Bueno, el 6% ¿Ustedes no van a ceder en eso? No es una idea de Francisco Undurraga. El 6% está avalado por casi 70% de la población. Ya de nuevo, por las encuestas. Bueno, pero si las encuestas son el reflejo de la sensación de la gente, y además quienes trabajaron en favor de aquello fueron los mismos que impulsaron los retiros de los 10%. La gente se dio cuenta que estaba la plata en sus cuentas, la gente pudo utilizar la plata, la gente vio que lo que decían los no más AFP era una mentira, ahí estaba la plata. Daniel Núñez. A ver,
¿Va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? Yo creo que Chile necesita mejorar las pensiones y no solo en 5, 10 o 15 años más, hoy. Y para eso parte, o la totalidad, eso tenemos que discutirlo, de la cotización nueva del empleador se tiene que ir al seguro social. Ahora, yo creo que Chile necesita el acuerdo, tenemos que tener flexibilidad todos y todas, porque si no al final vamos a perder todo el mundo político. La gente hoy día lo está pasando mal con sus pensiones de miseria y no va a estar dispuesto a esperar un nuevo gobierno. Requiere hoy día solución. Sobre ese punto, el gobierno ha dicho que tiene disposición a poder ceder. Ya, pero un 4-2 para poder ceder, es un para mal poder ceder. resultado Pero incluso no al esta proyecto que discusión, ustedes pero bloquearon déjame en el terminar. Senado. Incluso, Era 3-3. incluso respecto a esa discusión, a mí me parece mal que esto sea una negociación un 3, un 3, un 4, un 2, como si fuera una cifra. No, eso es montos de pensiones menos que van a tener los jubilados porque no va a ir al Seguro Social Gael, y va a ir a capitalización individual. la y última ojo, vez que nosotros ojo, y le legislamos quiero sobre decir eso. también a los ciudadanos respecto a eso. Cuando uno habla de capitalización individual, es tu fondo que puede que, invertido en 40 años, en 20 años más, te rente una mejor jubilación. No sé, mi pero fondo la me ha verdad, rentado pero la un verdad 60, es que los un jubilados saben 66%, cuando ven su cartola cómo varían los fondos de jubilación. Y bueno, lo último, lamentablemente Cristian no me respondió por qué la posición de los republicanos es así respecto al combate a la prohibición. Pero lo va a hacer la presidenta de la convención ahora que viene. Perfecto, ya. Déjase la puerta. ¿Por qué no me contestaste? Daniel Núñez, Gael Yomas, Cristian Valenzuela, Muchas gracias. Pancho Undurraga, muchas gracias por esta conversación. Nos vamos rápidamente a la pausa. A la vuelta estará aquí la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, en la semana más difícil, más dura del Consejo Constitucional. Ya volvemos. 24 horas. Estamos ya de vuelta, nos acompaña la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Muchas gracias por estar aquí, Beatriz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Contenta de poder venir a contar lo que ha sido esta primera semana de votación en el Consejo. Ya cumplimos casi 3 meses de trabajo ahora esta semana. No ha sido fácil, eso sí, la semana de votación. Avanzaron menos de lo que esperaban avanzar, ¿o no? Ha sido una semana intensa, diría yo, con mucho trabajo para poder alcanzar acuerdos, ojalá los más transversales posibles, en el Consejo, logrando finalmente un texto que esperamos le haga sentido a la ciudadanía. Sí, una semana que en los últimos días han estado marcados por 2 hitos importantes, al menos desde el punto de vista de la opinión pública, porque adentro, lo más técnico, alguien dirá, hay cosas mucho más importantes, pero las cosas no son siempre como son, sino como parece que son. Y uno tiene que ver con el hito rodeo, voy a ponerlo así de bruto, y el hito de las 4 enmiendas que ustedes ceden. Uno, me gustaría que usted evaluara cada uno de ellos. Y me refiero al Partido Republicano, no al Consejo que usted preside. ¿Por qué esa jugada a constitucionalizar los bailes, la cueca, el rodeo? ¿Es solamente por compensar aquel principio que defiende el derecho de los animales? Yo creo que tiene varios elementos. Para empezar, del proceso anterior se cuestionó mucho el que se haya ignorado la participación ciudadana. Hubo iniciativas populares de norma que fueron, incluso algunas ni siquiera se estudiaron, sino que fueron desechadas de plano. Y estas iniciativas populares que se aprobaron esta semana van en directa relación con las iniciativas que eran con el mayor apoyo ciudadano. Respecto de las tradiciones, el rodeo, la cueca, la artesanía, fueron de las que tuvieron las más altas votaciones. Si no me equivoco, era la segunda y la tercera con mayor votación o mayor apoyo ciudadano. Y luego la de los animales, lo mismo. Entonces, lo que hicimos fue incorporar ambas iniciativas ciudadanas al texto constitucional. Ya, pero tiene que ver con, digamos, responder a la norma que pretende también constitucionalizar la defensa de los animales. A ver, por supuesto que son compañeras, ¿cierto? Se acompañan mutuamente. ¿Por qué? Porque esa podría terminar con el rodeo. Hemos visto, no solo eso, sino más bien hemos visto cómo programas de gobierno o voces se han levantado para prohibir el rodeo. Entonces nos parece que si hay un elemento del que se podrían colgar posteriormente para prohibirlo, que creo que tampoco sucedería, pero me parece interesante poder destacar elementos que son importantes para la ciudadanía. Si uno revisa las comunas de donde venían los apoyos a la iniciativa, eran
principalmente comunas de todo Chile, no estaban focalizadas en la región metropolitana. Al contrario, yo diría que por un tema natural, las dos primeras comunas en el tema de tradiciones eran de la región metropolitana y las otras, por ejemplo, eran Osorno u otras comunas que salen de lo normalmente urbano, por llamarlo de alguna manera. Es interesante lo que usted dice, que emana su análisis de muchas medidas que usted ha visto de distintos gobiernos respecto del rodeo como una práctica. Estamos tomando esto como un ejemplo para analizar, porque según entiendo yo, sin ser naturalmente especialista en materias constitucionales, es que una de las labores que ustedes tienen es analizar qué materias hay que dejarlas en el ámbito de lo constitucional y discriminar justamente aquellas que son justamente políticas públicas o materia de ley común. Entonces, hasta aquí, ¿qué le hace sentido a usted que el rodeo particularmente tiene que estar en rango constitucional versus una ley que ustedes pueden defender con todo derecho? A mí me parece que si los chilenos lo sienten como algo propio, como algo que les hace sentido y que es parte de nuestra identidad, más allá de que es legítimo que haya personas a las que les guste, personas a las que no les guste, aquí no se está imponiendo que las personas tengan que bailar cueca o tengan que ir a ver rodeo los fines de semana o correr, sino por el contrario, solo se relevan como actividades que dan también forma a la identidad nacional. Eso es lo que se está realizando. En ese caso, disculpa, Beatriz, es todo lo que ustedes criticaron de la convención anterior. Exactamente, para allá llega. El identitarismo como un foco o como un eje, cuando lo que tratamos de hacer, y le podría preguntar también dónde quedó, y eso no solo a usted, a muchos, ¿dónde queda esa vocación de hacer una constitución minimalista, si se quiere, aunque son más cualitativos, pero sobre todo algo esencial que es que nos convoque a todos, mínimos comunes, para salir de esta trampa a la cual estamos hace tantos años? ¿Dónde queda esa vocación? Yo creo que también podemos hacer el contraste con incorporar las propuestas de la ciudadanía al texto constitucional. Eso es algo que también se consideró en el proceso. Por algo se diseñaron mecanismos de participación ciudadana, por algo se estableció la posibilidad de proponer iniciativas populares de norma para ser finalmente consideradas, sino qué fin tendría un mecanismo de ese tipo. Beatriz, pero el legislador, o en este caso ustedes, que son legisladores también, de algún modo, los consejeros constitucionales tienen que tomar, supongo, como insumo la participación ciudadana, más tienen que deliberar a partir de ella si les parece a ustedes que debe adquirir rango constitucional. Porque por demandas, y no quiero mencionar ni un ejemplo para que no se ridiculice, habría muchísimas demandas que a la ciudadanía en común, entre ellos yo, podría firmar. Pero ustedes lo que tienen que hacer es mediarme a mí con mi pulsión ciudadana y ustedes decir, a ver, momento, muchas gracias por participar, pero nosotros estamos en condiciones y tenemos la responsabilidad de deliberar que sí y que no. Entonces, ¿dónde queda el filtro de un consejero? El espacio de deliberación no ha terminado. Nosotros estamos en el proceso de la votación en comisiones, todavía hay que pasar el proceso de votación en el Pleno, incluso después de eso siguen otras etapas. Los expertos del anteproyecto, ¿cierto? Exacto, los expertos que redactaron el anteproyecto vuelven a revisar el texto, se produce un diálogo entre el comité, la comisión de expertos y el Consejo Constitucional. Por tanto, el proceso de deliberación no se agota en esta etapa. Sin embargo, sí es importante que si queremos que algo continúe en el debate, pase al debate al Pleno. De otro modo, habría sido muy difícil poder reabrir el debate en esas materias. Ya, pero solo para cerrar este tema del rodeo, su postura es que el rodeo debe aparecer, la defensa del rodeo debe aparecer en la Constitución. Yo creo que es un debate que se puede dar y a mí me parece que si a la ciudadanía era un tema que consideró de la relevancia que tenía, está bien incorporarlo sin perjuicio que es algo, como dije, una deliberación permanente hasta el texto que se entregue finalmente al presidente de la República en noviembre. Matías decía que otro de los temas, cierto, de la semana, sin duda, al fin de la semana, fue que el Partido Republicano renuncia a 4 enmiendas que habían presentado. Yo quiero preguntarle, ¿con qué objetivo hacen esa renuncia? ¿Tenían alguna posibilidad real? A temas esenciales. Sí, aquí ya no esenciales. estamos a temas periféricos, temas esenciales. Por lo menos temas esenciales entendemos para los ustedes. republicanos, ¿cierto? ¿Con qué objetivo renuncian? Y si tenían alguna posibilidad de ser aprobadas esas enmiendas, porque hay quienes sostienen que en el fondo hicieron la pérdida porque no tenían ninguna posibilidad de pasar. Yo no lo llamaría renuncia en ningún caso. Yo creo que lo que estamos haciendo... ¿Ejercicio de realismo? No. Por el contrario, yo creo que es una materialización de lo que hemos manifestado permanentemente, que es nuestra voluntad de construir acuerdos. Y si vemos que hay temas que dificultan, porque son mal interpretados, por ejemplo, la opción de llegar a acuerdos, nosotros, por eso fue la decisión de, despejar la cancha
y volvamos entonces a tener el espacio para construir los acuerdos necesarios. Y eso es lo que ha hecho el Partido Republicano. Aquí, como yo dije al comienzo del proceso, no queremos una mayoría que pase máquina ni una minoría obstruccionista. Y esto es una nueva señal de eso. Nosotros no queremos obstruir las conversaciones, los acuerdos que se pueden producir en el proceso constitucional, y eso es lo que ha hecho el Partido Republicano. Ya, ahora, en el oficialismo dicen que solo se trata de la corrección de un grave error que habían cometido ustedes, que es ir en contra del sentido común de la ciudadanía. ¿Es así? Yo creo que nadie se puede arrogar el sentido común. Por el contrario, somos todos representantes de la ciudadanía y representamos distintos sentires. Por tanto, creo que hay que tomarlo como lo que es, una señal de estar abiertos permanentemente a los acuerdos. No es la primera ni la segunda enmienda a la que hemos podido retirar con el objeto de construir acuerdos. Ya, pero ¿tenían alguna posibilidad, se lo pregunto de nuevo, de ser aprobadas esas enmiendas? Nosotros podríamos haber insistido permanentemente con estos temas. Y lo que hicimos fue abrirnos a hacer redacciones distintas en algunos casos, derivarlo al legislador en otros, para darle solución o salida y poder tener espacios de conversación y abrirnos al diálogo con los distintos sectores. En política uno sabe que la comunicación importa y mucho, y el propio Partido Republicano empaquetó, es una palabra bien coloquial, bien vulgar, empaquetó estas 4 enmiendas como una ofrenda. A usted me dirá, no, ustedes lo leyeron así. Como un sacrificio. Bueno, no sé, así se leyó, así lo leí yo al menos. En realidad, a lo mejor la CONE no, y los que están en su casa tampoco. Empaquetaron, envolvieron, y me imagino que detrás de eso hay una estrategia que me parece que es propio de la política. Nada que nos sorprenda, no vaya a caer en cama de esto porque encuentra que esto es único y primera vez que sucede. Y lo hacen por algo. Y me gustaría saber si usted comparte eso o sencillamente una interpretación afiebrada mía, y si lo hacen, ¿por qué? ¿Qué están haciendo detrás de estas 4 ofrendas que son muy sentidas para ustedes? Pues? Yo creo que se ha tratado de instalar por cierto sector que no hay voluntad de construir acuerdos, que no hay voluntad de abrirse a espacios de diálogo, y lo que quisimos dejar era dejar de manifiesto que esos espacios de diálogo están, que nosotros estamos dispuestos a conversar, que estamos dispuestos a buscar redacciones, disposiciones que le hagan sentido a los chilenos. Y eso era importante aclararlo, porque incluso respecto de las unidades de propósito que se han ido votando, queda la impresión que son acuerdos exclusivos de la derecha, cuando no es la realidad. Lo real es que las unidades de propósito también han sido conversadas con el oficialismo, y el oficialismo decide, por una decisión política propia, no adherir con su firma. Entonces luego queda la impresión de que la derecha viene con sus propuestas unilaterales y al oficialismo no le queda más que acogerse. Y esa no es la realidad de las cosas. Y nosotros quisimos dejar claro, evidentemente, de que nosotros estamos abiertos a todos los acuerdos con todos los sectores que quieran sumarse a ellos. Un gesto, dicen ustedes. Claro, los gestos tienen una descripción en su mérito propiamente y otro la oportunidad del gesto. Entonces, mi pregunta es si no, ¿acaso ustedes van parte a parte entregando estos gestos, estos principios? Es decir, nosotros cedimos. ¿Y cuánto de eso hay en el temor a que, en definitiva, como vemos en las encuestas, esto se rechace y después le digan a ustedes, bueno, es que ustedes no cedieron nada? O sea, ¿cuánto de esto es estrategia de ir entregando esta cantidad enorme de enmiendas que al principio presentaron? ¿Y cuánto es de tener cierto temor a que ahora les digan a ustedes, es otra cosa con guitarra, ¿no? Ahora ustedes gobiernan, ahora ustedes tienen 22 de 50. En definitiva, Beatriz, sabemos desde el día 1 que este nuevo proyecto constitucional será lo que los republicanos quieren que sea o que no sea. ¿Están haciéndose cargo, están habitando el cargo constitucional ahora? Yo creo que el proceso constitucional va a ser lo que los 50 consejeros queramos que sean. Aquí el partido... Pero en la práctica no, eso sería si consideramos el 100%. Es que en la práctica sí es así, porque depende de la actitud que tenga cada uno de los consejeros frente al proceso en cómo esto va resultando. Yo digo que la sobriedad, la responsabilidad con la que ha tenido el proceso hoy día no ha sido solo obra de los republicanos, ha sido obra de los 50 consejeros. Y el resultado final también va a ser resultado del trabajo de los 50 consejeros. Sí, pero los votos los tienen ustedes si es que logran además a la centro-derecha. Por eso, los votos no los tiene solo republicanos. Republicanos por sí solos no aprueba nada. Para aprobarse algo en el Pleno, por ejemplo, se necesitan 30 votos, republicanos tiene 22. Por tanto, el proceso requiere construir acuerdos y ese es el trabajo que hemos estado realizando desde el día 1. O sea, es mejor construir acuerdos más amplios, pero con algunos pocos, son 8 votos
de la centro-derecha o de la derecha no tan centro, pero que es de Chile Vamos, podrían ustedes podrían pasar máquina. Pero una cosa es lo que y es una buena podría cosa, hacer. una buena noticia. No están queriendo pasar máquina. Mi pregunta es una estrategia válida, deseable, creo yo, para el resto de los chilenos? ¿O por qué tienen susto que esto se rechace y que sean ustedes los responsables? Yo creo La que figura de la aprendieron- guitarra, que fue en su momento muy utilizada para el gobierno y para el presidente Boric, creo que en este momento es súper atingente para usarlas ustedes. Yo creo que se aprendieron muchas lecciones del proceso pasado, así como no ignorar las iniciativas populares de norma, del mismo modo que no queremos nadie pasando máquina. Aquí nadie está tocando la guitarra y deja a los demás excluidos. Por el contrario, las lecciones tenemos que tratar de escucharnos entre todos y lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles. Eso no significa que la única opción de que una constitución sea válida es que haya sido aprobada una y cada una de las normas por unanimidad. Porque por algo el proceso establecido por el Congreso estableció que en los 3/5 era una mayoría suficiente para tener normas que puedan reflejar el sentir del Consejo. Nosotros, a pesar de eso, hemos estado abiertos a todos los acuerdos. Yo les podría relatar mis días en los últimos días y podrían ver que las comisiones se suspenden para ir a construir acuerdos, se han mandado las propuestas al oficialismo para que las revisen, hemos revisado las contrapropuestas, los casos que existen, hemos podido conversar. Ayer la Comisión de Sistema Político estuvo sesionando. Se presentaron 3 unidades de propósito, todas fueron acordadas con el oficialismo. No firmaron ninguna, sin perjuicio votaron todas a favor. Entonces, los hechos hablan por sí solos, los espacios para los acuerdos, para construir texto en común están. Y Beatriz, en ese sentido, usted dice que estos gestos tienen que ver con evidenciar la voluntad que tienen ustedes de llegar a acuerdos, ¿cierto? Y de que no se van a quedar atrincherados en sus posturas. ¿Eso implica que están disponibles a cambiar la redacción de todas las enmiendas que presentaron? Yo creo ¿O que están disponibles a perder o soltar todas las enmiendas? ¿O tienen alguna línea roja? A ver, siempre hemos estado dispuestos a discutir todas las redacciones. Eso siempre dijimos que las enmiendas eran poner la pelota al piso, evidenciar cuáles eran las posiciones de cada uno de los sectores y era un paso más, una etapa más en el proceso de redacción del texto constitucional. Pero por supuesto que hay temas que son más complejos. Por ejemplo, a mí me haría mucho ruido no aprobar la libertad o el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Me haría mucho ruido que ¿Eso es una línea roja? Yo no lo llamaría línea roja. Creo que son puntos en los que deberíamos construir el mayor acuerdo posible. Ya, pero las líneas rojas en política existen. Quien no tenga líneas rojas no debiera participar en política porque está en política para defender justamente los principios, las convicciones de determinados grupos de la sociedad. Me imagino, usted puede diferir del concepto, pero mi pregunta es, ¿hoy tienen las mismas cantidad de líneas rojas que había hace 6 meses o han ido matizando algunas de ellas? A ver, nosotros, y voy a hablar por el Partido Republicano, la bancada republicana, sigue teniendo las mismas convicciones, los mismos valores y los mismos principios que hemos defendido desde la fundación del partido, de las que conversamos en campaña con los ciudadanos, y eso no ha cambiado. Sin embargo, siempre hay espacio para poder conversar, por ejemplo, redacciones, bajadas, cómo hacemos que el texto le haga sentido a gran parte de los chilenos. Ya, y en ese sentido, no voy a usar la palabra línea roja, pero ¿cuáles son las enmiendas o los principios que son intransables para ustedes los republicanos? Para mí sería relevante la libertad de elegir en materia de salud, sería relevante la propiedad individual sobre los fondos de pensiones, sería relevante el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es relevante el derecho a la vida, y son esos los puntos que podemos ir viendo redacciones, cómo quedan mejor para que no hagan ruido innecesario cuando lo que no se busca no es ese objeto que causa ruido, sino más bien proteger otras cosas. Y por eso hablo de que podemos conversar redacciones, podemos acordar redacciones. Hablando de hacer ruido, el viernes se aprobó la enmienda que elimina el pago de contribuciones a la primera vivienda. Se aprobó desde Evópolis a Republicano, ¿cierto? ¿Cómo se justifica aprobar una exención tributaria? Porque eso es lo que es que finalmente, y los especialistas lo dicen, es súper regresivo porque termina beneficiando a los más ricos. La primera vivienda para una persona que tiene una vivienda, no sé, de 500 millones de pesos, no pagaría contribuciones, según esta enmienda. Y que además es un impuesto que en su mayoría va al Fondo Común Municipal, porque es ingreso de los municipios, y el Fondo Común Municipal financia a las comunas más pobres. ¿Cómo lo defienden?
A ver, tiene varios elementos esta pregunta. Lo primero, respecto a los municipios, yo creo que se queden tranquilos. La norma también contempla una norma transitoria que establece un plazo para entrar en vigencia de manera paulatina, que va a ser acordado por el legislador. Eso se ha contemplado. Aquí en ningún caso se va a desfinanciar a los municipios y eso tiene que estar muy claro. Pero en el plazo que sea se van a terminar desfinanciando, no, porque este es el principal. No, Constanza, por eso le digo que se van a tener que revisar en el Congreso cuáles son las otras fuentes a las que municipios pueden acceder a recursos. Aquí no es la única fuente de recursos, las contribuciones se pueden haber. Pero es una muy importante. Y puede ser reemplazada por otra fuente de ingreso de recursos. Y lo segundo que quiero señalar es que una vez que la Constitución consagra el derecho a la vivienda propia, porque fue aprobada, aun cuando algunos han tratado de instalar que no se consagró el derecho a la vivienda, eso no es así, sí se consagró el derecho a la vivienda en el texto de la Dice preferentemente propia, ¿o no? Una palabra así. Sí, pero se consagra el derecho a la vivienda, a tener una casa donde habitar. Lo razonable es que ese derecho quede protegido y que no sea, por ejemplo, expropiable. Yo sé que en la región metropolitana se hace mucho el contraste de Lo Barnechea y Vitacura con Lo Espejo, por ejemplo, he leído. Pero ¿qué pasa como comunas como Valdivia, Osorno, La Serena? Son comunas que la clase media paga tributos, paga contribuciones. No es un tributo que solo paguen los ricos de este país, sino por el contrario. En Chile hay casi 1.300.000 predios habitacionales que pagan contribuciones. De esos algunos son primeras viviendas, otros no. Solo de esos, cerca de 53.000 predios habitacionales corresponden a casas o viviendas que sean de más de 400 millones de pesos. Entonces, bajemos la pelota al piso también y veamos que efectivamente a lo que se beneficia es la clase media. Yo creo que el alcalde Carter hace una muy buena reflexión al respecto. En la Florida es mucha la clase media que se podría haber beneficiado de esta medida. Y lo mismo a lo largo del resto del país. ¿Y eso, Beatriz Hevia, no es acaso la esencia de una política pública, que es la que diseña, y usted ha trabajado en esta materia, en el Ministerio de Economía, el que diseña con matices técnicos a quién sí, a quién no beneficiar, justamente para no generar regresiones o para no regresividad, o generar eventualmente quiebra en algún sistema público que quede financiado? Ayer una carta en el Mercurio, muy en contra de esto, porque dice esto debe quedar en la política pública, no en la Constitución. Llama la atención quienes firman, desde ministros de Hacienda del presidente Piñera hasta José Gregorio, Vittorio Corvo, Andrea Repeto. O sea, sumamente amplia la gama de técnicos que han estado en esta materia, que dicen, por favor, cuidado con esto. ¿Ustedes cómo les llama la atención? A ver, yo insisto, yo creo que la Constitución y el Estado en sí tiene que estar primero al servicio de la persona. Y si con esto garantizamos la vivienda, el derecho a vivienda a las personas, creo que ese tiene que ser el primer foco de preocupación. Luego, como insisto, se plantea un transitorio para hacerse cargo del problema que puede generar con los municipios. Eso se conversó con alcaldes, con distintos alcaldes. El alcalde Carter explicaba ayer, yo escuché una cuña de él sobre la medida. Creo que si es que hay que aclarar cuál es el alcance, cuál es el contenido, estamos abiertos para eso, pero no pongamos al Estado por sobre las personas. No pongamos a la necesidad de las municipalidades. Poner el derecho a la propiedad como directamente relacionado con un impuesto territorial como este, también pudiera ser... Pero Mateo, ¿usted sabe qué pasa cuando usted no paga un par de cuotas a las contribuciones? Pero es que, no, por supuesto, salen a remate las casas, sin duda, pero ese es el efecto de... Pero eso no necesariamente, o en primer término, vulnera el derecho a la propiedad. Usted puede regular, o el derecho a la vivienda, usted puede regular del cómo se llega eventualmente al remate de una casa. Si hay remate de la casa por el no pago de un impuesto al Estado, por supuesto que es expropiatorio si me está vulnerando la garantía de mi derecho a la vivienda. Ya, pero entonces, si la pregunta es ¿por qué los impuestos tienen que ir en la Constitución? Porque son, según los expertos, esto no lo estoy diciendo yo, digamos, venía una entrevista también ayer del exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Todos coinciden en que es una materia de política pública. ¿Por qué ponerlo en la Constitución? Porque es la manera de proteger el derecho a la vivienda que está consagrado en el mismo inciso, en el mismo numeral en el que está consagrado el derecho a la vivienda. Se establece el derecho a la vivienda y se establece que no podrán cobrarse contribuciones con el objeto de garantizar este derecho a la vivienda y resguardarlo. De otro modo, no está nunca resguardado y queda siempre en cuestionamiento si por no pagar 2 o 3 cuotas de las contribuciones el Estado vendrá a rematar mi casa. Claro, el punto es, por ejemplo, que la materia, los impuestos en general, y en eso de nuevo coinciden los expertos en este tema, es que los impuestos tampoco pueden ser de por vida de una manera, es por esencia una política pública que tiene que tener cierta flexibilidad porque
digamos, va provocando ciertos incentivos y después va cambiando la situación país o la situación de un grupo y por lo tanto debe ser política pública por eso. En cambio, si lo meten en la Constitución, ahí queda. Y que quedan expuestas, esas modificaciones quedan expuestas a las mayorías circunstanciales en el Parlamento. En la Constitución tiene quórum mucho más alto y quedan bastante inmodificables. A ver, los impuestos, las políticas tributarias no se han tocado. Aquí lo único que se ha señalado es que para resguardar un derecho consagrado en la Constitución no podrán establecerse impuestos que pongan en peligro ese derecho. Eso es lo único que se está estableciendo. Nosotros no hemos hablado de otro tipo de impuestos, no se ha aprobado normas en otra línea. Es exclusivamente para resguardar el derecho a la vivienda que está consagrado y quedó aprobado en el texto. Muy cortito, la disminución de parlamentarios de 155, de diputados, concretamente a 150, se vota hoy. ¿Cuál es su postura? Probablemente es una materia que no se va a votar hoy día porque son temas en los que estamos abiertos a construir acuerdos. ¿Pero cuál es su postura? Yo creo que una rebaja en el número de parlamentarios es importante. ¿Por qué? Porque creo que no le ha hecho bien al sistema un número tan alto de diputados, no facilita los acuerdos. Pero son 5 menos. No hay un número concreto, Constanza, por eso le digo que es algo que se está conversando. Ya, o sea, no es que vaya a ser lo que van a votar es si se disminuye a 155, no si es a 150. A ver, no se va a votar hoy día respecto del número de parlamentarios porque estamos tratando de construir acuerdo en ese número. Pueden ser 5 menos, pueden ser 10 menos, pueden ser 13 menos, pueden ser 20 menos. Es una materia de la que estamos conversando las distintas bancadas. Pero cuando usted dice, el punto es que la cantidad de diputados no ayuda a llegar a acuerdo. El punto no es la cantidad, sino la cantidad de partidos que están representados en la Cámara. Y ahí no debiera hacerse algo con respecto al sistema electoral, más allá, que genera esta dispersidad, digamos, de votos en distintos partidos. ¿Más que el número? Son distintas medidas las que se han ido conversando y que se pueden complementar entre ellas. Por eso, todo lo relativo a esas materias va a quedar no para votarse hoy día, sino que probablemente se vote al término de los días de votación con el objeto de tener el tiempo suficiente para construir los acuerdos, porque esta es una reafirmación más de que hay espacio para los acuerdos, incluso si eso significa que algunas materias no sean votadas hoy día o el día para votar ese capítulo, sino que queden para el final, asegurando el tiempo necesario para poder conversarlo entre las distintas bancadas. Una muy breve, dicen que dentro del Partido Republicano, usted no está en representación del Partido Republicano aquí, pero es parte de esa bancada, sostienen que una preocupación o un temor a que buena parte de los ciudadanos que hoy dicen estar más o menos decididos a votar en contra de este proyecto, está en el Partido Republicano. ¿Usted le diría a sus correligionarios que esta va a ser un buen proyecto y usted está segura que hay que votarlo, más allá de los acuerdos que lleguen al final, que hay que votarlo a favor? Yo le diría a todos los chilenos que esperemos el texto que va a salir, que esperemos cuál es el texto que se somete a votación el 17 de diciembre y ahí recién tomen una decisión sobre el voto en el plebiscito de salida. ¿Sería un fracaso para los republicanos si se rechaza ese texto constitucional? Yo no lo veo así, creo que Republicanos no ha sido un promotor empedernido del proceso, por el contrario, nos hemos hecho cargo de él muy responsablemente, sin perjuicio creo que son otros los que han promovido estos procesos y sí creo que sería bueno y importante para Chile cerrar el capítulo constitucional porque necesitamos recuperar la estabilidad institucional para volver a la senda del progreso social y económico. El presidente, digamos, no el presidente, el expresidenciable, digamos, José Antonio Kast dijo que no tendrían ningún problema en llamar a rechazar el texto constitucional de no aprobarse las enmiendas que ha propuesto el Partido Republicano. ¿Usted comparte esa declaración? Yo creo que lo que hay que tener claro es que si tenemos un texto que le haga sentido a los chilenos, que le haga sentido a las ideas que creemos que es bueno para Chile, por supuesto que no habrá duda que llamaremos a aprobar. Gracias, Presidenta Beatriz Zevia del Consejo Constitucional. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Y nosotros nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más. Viene el gerente general de la Clínica Dávila. En realidad es Red Clínicas Dávila, que han demandado a FONASA por una millonaria deuda. Ya volvemos. En Estado Nacional, en nuestra última parte, con nuestro último invitado, José Ignacio Guzmán, gerente general de Clínica Dávila. José Ignacio Valenzuela. José Guzmán. Perdón, Valenzuela. José Ignacio Valenzuela, gerente general de Clínica Dávila. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Matías. Gracias. Bueno, esto a raíz de que la Red Clínica Dávila anunció una demanda en contra de FONASA y de 2 servicios de salud por un monto de 76.000 millones de pesos que, según ustedes, son adeudados por FONASA. ¿Se presentó la demanda?
Se presentó la demanda, ¿Qué sí. día se presentó? La demanda se presentó a principios de la semana pasada. Lo que sí es que la demanda no fue por los 76.000 millones, sino que fue por una parte de la deuda, debido a que la estrategia legal, en el fondo, considera la demanda tanto para FONASA como para 2 servicios de salud de los muchos servicios que nos deben dinero a la ¿Por cuánta red, plata es entonces? 23.000 millones más o menos. ¿Qué es lo que reconoce FONASA? Bueno, lo que pasa es que FONASA, la deuda que FONASA tiene con nosotros se compone de distintas componentes al final. Los datos de las cuentas que están involucrados en esta deuda, la verdad que son absolutamente objetivos. O sea, nosotros no hemos inventado una deuda. Nosotros tenemos cuenta por cuenta respaldada en los propios sistemas de FONASA, de hecho. FONASA ha salido ante esto, ¿cierto? Salió, hay que decir que invitamos también nosotros al director de FONASA y no podía venir, pero se excusó. Pero FONASA dice que reconoce que tienen una deuda con ustedes, pero difiere del monto. Dice que el monto es mucho menor y habla de los 23.000 millones de pesos, que es justamente por lo que ustedes lo demandan. Habla de los 23.000 porque lo considera como el argumento de nuestra deuda, de lo que nosotros consideramos deuda. Pero la verdad que, yo insisto, ese escepticismo, en el fondo, del director de FONASA, que al parecer tiene respecto a esta deuda, creo que es absolutamente objetivable. O sea, nosotros tenemos todos los respaldos de las cuentas. Uno puede decir qué considera deuda, qué no considera deuda, y aquí entramos en otro ámbito que tiene que ver con la arbitrariedad que tiene el sistema hoy día, y particularmente FONASA, del Estado en el cual cada cuenta pasa a través de este proceso de pago. Usted, por lo visto, a las cifras se puede llegar a un acuerdo porque es cosa de revisar en conjunto documentos. Pero vamos a lo cualitativo. Ustedes han dicho que determinarse las ISAPRES, de que sigan la trayectoria de las cosas como están ocurriendo a juicio de ustedes, Clínicas Dávila, particularmente, no podría seguir existiendo. Y eso creo que es lo que le hace sentido a la gente que nos escucha y le preocupa, porque hoy es Dávila, mañana puede ser otras. ¿Por qué no se refiere a eso? Sí, bueno, efectivamente, lo que nosotros hemos dicho es que... Perdón, déjeme mostrar un dato. Entiendo que el 50% de las personas, de los chilenos y chilenas que se atienden en el sistema de clínicas privadas en Chile, provienen de FONASA. El 50% y la otra mitad del sector privado. Por lo tanto, este es el efecto que tiene para todos los chilenos y no solamente para aquellos que tienen ISAPRE. Disculpe. Exactamente, exactamente. Y esto cambia un poco entre de qué clínicas estamos hablando. Pero en general, efectivamente, las clínicas privadas somos parte del sistema de salud. Nosotros no somos aislados como sistema de salud privado. Nosotros como prestadores privados y particularmente como Clínica Dávila somos parte del sistema de salud y atendemos, particularmente en Clínica Dávila, la mayoría de nuestros pacientes son de FONASA, efectivamente. ¿56%? 52,5% más o menos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos hoy día la situación en que FONASA establece los pagos. Si ese mismo sistema, si esos mismos plazos, si esos mismos montos se replicaran al resto de nuestros pacientes, en el fondo que hoy día los pagan las ISAPRES, efectivamente la clínica no podría solventarlo. Nosotros, la otra mitad de nuestros ingresos provienen de ISAPRES, donde sí tenemos plazos establecidos y por lo tanto una deuda bastante menor. Pero tienen deuda las ISAPRES, ¿también les adeudan? ¿Cuánta plata les adeudan las ISAPRES a ustedes? En el caso de Dávila, alrededor de 34.000 millones versus 76.000 de FONASA. Ya, pero no es menor. 23 FONASA, no 76. No, 23 fue la parte de la deuda por la cual nosotros demandamos. Pero, de hecho, en la misma demanda establece que nosotros podemos ejercer el derecho de demandar por el resto de la deuda. La deuda que nosotros reconocemos con FONASA es de 76.000 millones y está completamente respaldado incluso en las plataformas del propio FONASA. Ahora, nosotros demandamos por 23.000. Entonces, ¿por qué no la reconoce FONASA? Mira, mi teoría, habría que preguntárselo al director de FONASA o a alguien de FONASA, pero mi teoría es que ellos tienen distintos estados de esa deuda. La deuda para nosotros nace al momento en que el paciente se va de alta y esa deuda, por lo tanto, ingresa a una plataforma que es una plataforma propia de FONASA. Y por lo tanto, en ese momento, para nosotros constituye deuda. Lo que FONASA considera deuda, la verdad que habría que preguntarse. Dice el director, ¿cierto?, de FONASA que ustedes podrían estar incorporando, para una explicación, casos que todavía no están prefacturados ni facturados y que no han sido revisados o puede que estén incluyendo otros convenios. ¿A eso se refiere?
Sí, efectivamente. Para nosotros, todo lo que todos los pacientes que se atienden en Clínica Dávila y frente a lo cual el FONASA tiene un compromiso de pago, es una deuda. Sobre todo, además, insisto, en la arbitrariedad que tiene FONASA al momento de traspasar de un estado a otro esas cuentas, esas deudas. Ellos dicen cuándo nosotros podemos facturar. Entonces, no puede ser que el deudor sea el que arbitre cuál es el tamaño de la deuda que tiene. Lo importante en una deuda no es el monto, sino la calidad de la deuda y la posibilidad de ir pagando. Entonces me gustaría, buena parte de las deudas de las clínicas proviene de lo que ocurrió en el COVID, ¿no es cierto? Entonces, la deuda que tiene el fisco con usted, o FONASA con ustedes, es parecida a la que había antes en cuanto a que es regular, es manejable, y se lo quiero preguntar en función de la deuda que tienen las ISAPRES con ustedes, los 35.000 millones. ¿También está disparada respecto del histórico? ¿Es pagable? ¿No les preocupa esa? Mira, la gran diferencia entre la deuda de FONASA con la deuda de las ISAPRES con nosotros es que nosotros en las ISAPRES tenemos plazos establecidos. Nosotros sabemos cuánto es el tiempo en que los procesos de las cuentas de las ISAPRES duran con nosotros y tenemos acuerdos con ellos respecto a esos tiempos. Y cuando esos tiempos no se cumplen, nosotros nos sentamos con las ISAPRES y establecemos un plan de pago con tiempos acotados. En el caso de FONASA es quien establece los distintos plazos. Por lo tanto, para nosotros como Dávila, la deuda comienza cuando el paciente se va de alta y la cuenta está en la plataforma. Pero disculpe una cosa. Toda la diferencia entonces está en que ustedes tienen incertidumbres del plan de pago de FONASA y no así con la de las ISAPRES. Alguien pudiera decir, lo que ocurre es que a FONASA es más fácil cobrarle, porque para ustedes en particular, cobrarle a las ISAPRES es más difícil porque son empresas relacionadas. Más médicas del mismo dueño que Clínica Dávila. Entonces es más difícil para ustedes cobrarle a las ISAPRES. ¿Es dueña de Clínica Dávila? Claro, son relacionadas. Son médicas, no somos... No son empresas relacionadas, por lo tanto alguien podría, y que es bueno que aclare usted esa duda eventual, en que ustedes le cobran más a FONASA, ¿por qué no le cobran igual a las ISAPRES? ¿Porque tienen el mismo dueño? No, para nada. Nosotros, si bien tenemos el mismo dueño, son administraciones completamente separadas entre las ISAPRES del grupo y los prestadores del grupo. Nosotros... No están integrados. No estamos integrados, está prohibida la integración en salud en Chile. Nosotros tratamos a las ISAPRES del grupo Banmédica y a las de fuera del grupo Banmédica de la misma manera. Tenemos convenios comerciales que acotan los distintos plazos de pago. Y no es que sea más difícil cobrarles a ellos, porque con ellos tenemos convenios establecidos, en el fondo, con plazos que son rigurosos que hasta hoy día los están cumpliendo. Pero tienen una deuda de 36.000 millones con ustedes. Sí, efectivamente, pero es una deuda... pero es una deuda que está controlada, que está dentro del espacio del convenio que nosotros tenemos con ellos. José Ignacio, ¿de dónde viene la deuda con FONASA? Mira, principalmente la deuda con FONASA, en el caso de Dávila, proviene de aquellos pacientes que ingresan por la urgencia con riesgo vital o riesgo de una secuela funcional grave, que se amparan bajo la ley de urgencia. Sí. En ese caso, cuando un paciente ingresa, en este caso a la clínica a recibir a la persona que entra por la urgencia. Exactamente, a nosotros nos obliga a recibir y en el fondo esa cuenta inmediatamente pasa a ser responsabilidad del FONASA completamente. Y ahí es el 90% de la deuda de esos 76.000 millones proviene de ese tipo de cuentas. Sí. Y sí, usted dice recién que con las ISAPRES hay 35.000 de deuda, pero controlada, manejable dentro del diseño de deuda, porque todas las clínicas se manejan así. De los 76.000 del FONASA, ¿cuánto es también regulada, esperable, habitual? ¿Cuánto está disparada la de FONASA? Usted dice que es cero la de la ISAPRES. ¿Cuánto la de FONASA? Sí, en el caso de FONASA nosotros, te insisto, no tenemos plazos establecidos que uno pueda decir, mira, se cumplió el plazo para esta etapa, por lo tanto, ahora pasa a ser una deuda cobrable o pasa a ser una deuda que ellos le llaman exigible. Pero el concepto de exigible que FONASA tiene es un concepto completamente arbitrario por parte de ellos. Para nosotros entendemos que existen procesos, que existen plazos, que tienen que existir plazos, pero que estén establecidos. Y nosotros lo que nosotros llamamos hoy día FONASA es a que nos pague ese exceso de deuda, porque efectivamente existe un exceso de deuda. Nosotros, antes de la pandemia, efectivamente teníamos un monto muchísimo menor con respecto a la venta que tenemos de FONASA de lo que tenemos hoy día. Hoy día es 2 por FONASA versus en números gruesos. Sí. 2 por FONASA, lo que le debe FONASA respecto de las ISAPRES. Antes de la pandemia,
¿Cuánto era la relación de deuda con unos y otros? Mira, la deuda hoy día de las ISAPRES está relativamente pareja con respecto a la venta. En cambio, la deuda de la ISAPRES, de FONASA, perdón, ha crecido como 5 veces aproximadamente versus lo que teníamos antes de pandemia. Ya, y ahí es donde, y le vuelvo a preguntar la diferencia entre lo que ustedes están demandando, porque están demandando por 23.000 millones. Yo entiendo que tú dices que es una estrategia legal. ¿Eso significa que viene una nueva demanda por los otros 53 millones? Podría ser, millones? Podría ser, efectivamente podría ser. Nosotros estamos evaluando si presentamos nuevas demandas para el resto de la deuda. Ya, y a ver, y ahí quiero ir al tema de, porque no se han sentado con FONASA, ¿o sí? ¿FONASA no se ha querido sentar con ustedes a negociar esto? A partir de ahora no, yo no he tenido conversaciones con FONASA desde que presentamos la demanda. Sí tenemos un trabajo anterior de revisión de los procesos operativos. Pero al final los procesos operativos terminan en la discrecionalidad del momento de tener que pagar. Nosotros tenemos cuentas que están completamente listas para pagar y que no se han pagado porque faltan los recursos o porque no hay una voluntad del pago. ¿Y por qué FONASA tiene lo que usted llama discrecionalidad? ¿Por qué a un privado y un público, a un deudor privado y público, con uno tiene plazos y con otros no? ¿Lo establece la ley, que los plazos los pone FONASA en este caso? Mira, nosotros con el caso de las ISAPRES, nosotros tenemos acuerdos privados entre las ISAPRES y los prestadores, donde se acuerdan en el fondo estos plazos. Yeah. En el caso del FONASA, por ejemplo, la ley de urgencia no contempla los plazos de pago, no contempla plazos de revisión de las cuentas ni pagos. Por lo tanto, o sea, hay un problema en la ley. ¿Cuánto pueden sobrevivir en el caso de Clínica Dávila? ¿Cuánto pueden sobrevivir si FONASA no paga esta deuda? Mira, nosotros hoy día ya estamos evaluando ciertos ajustes. Acá es difícil pensar en plazos de sobrevivencia, porque en el fondo estos ajustes son paulatinos y van evolucionando en el tiempo. Además, depende mucho también de la incertidumbre de lo que está pasando con las ISAPRES. ¿Qué ajustes están pensando hacer? Ajuste principalmente tiene que ver con el servicio que nosotros otorgamos a nuestros pacientes. Eventualmente vamos a tener que acotarlos o disminuirlos. Nosotros atendemos hoy día más de 570.000 pacientes que no quisiéramos tener que enfrentar una decisión así. ¿Pueden llegar el momento en que tengan que discriminar, decirle, lo siento a usted que viene de FONASA, no lo puedo atender y a usted sí que viene de las ISAPRES? ¿Puede llegar ese momento? Nunca hemos discriminado nosotros pacientes que porque FONASA pague o no pague. Hemos dejado de atender y esperamos no tener que hacerlo. ¿No es parte del ajuste que tienen pensado? No, nosotros no discriminamos a quienes ingresan en el fondo a las clínicas. Ya, pero las clínicas entonces, porque son 2 clínicas de Ávila, ¿pueden seguir viviendo, digamos, sobreviviendo, funcionando en este caso, pese a la deuda de FONASA? Mira, por ahora lo estamos haciendo, pero por supuesto que con dificultades y con incertidumbre respecto a lo que pase para adelante. Nosotros estamos teniendo que acudir a financiamiento propio y financiamiento bancario, en el fondo, para poder cubrir esta tremenda brecha de deuda que tenemos hoy día. Ya, porque tú decías antes que si las ISAPRES dejan de existir, que es una de las posibilidades, ¿cierto? Eso sí podría significar el cierre de las clínicas. O sea, el 50% en el caso de Clínicas Dávila, más o menos, de ingresos provienen de las ISAPRES. Y efectivamente, si esas personas, va a depender mucho de qué es lo que pase y al final, cómo evolucione, cómo transite este proceso de las ISAPRES. Pero si esas personas de ISAPRES pasaran hoy día al FONASA, tal cual como está funcionando el FONASA desde el punto de vista de los plazos de pago, de las condiciones de pago, por supuesto que caeríamos en insolvencia. José Ignacio Valenzuela, gerente general de Clínica Dávila, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Y nosotros terminamos aquí este Estado Nacional de hoy. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias en 24 tarde. Que tengan una gran tarde de domingo. Y una muy buena semana. Gracias por venir. Chao, gracias.